Bienvenidos. Esto es De Historietas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historietas. ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Tenemos un invitado espectacular, ya lo leyeron en la portada, pero vamos a jugar al misterio como hacemos siempre. Voy a presentar a mi equipo, así le damos con toda esta charla preciosa que tenemos para hoy. ¿Cómo va, Ariel? Hola Fede, hola colegas, súper contentos acá, con muchas ganas de hablar de historietas. Como Y, siempre. y de historieta nacional, como corresponde a nuestro programa. Batman, ¿quién te conoce? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo va? Hola gente, ¿cómo va? Tú- ¿Qué hacen todos? Bueno, acá tratando de descifrar por qué leemos historietas, así que va a ser un programa, me parece. Va a ser un... ¿Por qué leemos? Y un par de cositas más. Es interesante. José, ¿qué haces, José? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos una noche más, un lunes más, para vivir, sentir y disfrutar de historietas. Salió re futbolero eso. Re Y no, futbolero. que hubo una charla previa que ya me puso, me envalentonó futbolísticamente. Bueno, hola Juan, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Fede, hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, una vez más en esta aventura radial y listos para empaparnos de historietas. Y bueno, paso a presentar acá al invitado que tenemos. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Luciano Saracino. Aplauso, por favor. Vamos, Pero bueno, papelito, muchachos, papel tampoco picado, para vamos. tanto. Muchas gracias. A ver, para los que están escuchando con delay y en otros momentos, sepan que esto se está grabando de noche, luego en el medio de una semana, ¿no? O sea, días que te dejan fulminado, con lo cual empezar así con energía está buenísimo, a levantarla con todo, así que gracias por el aplauso, pero bueno, no hacía falta, no hacía falta. Es que nos gusta, somos aplaudidores profesionales. Así que bueno, un poco lo adelantó Guille. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver por lo que empezamos, los motivos por los que empezamos a hacer este podcast de historieta exclusivamente nacional, que es ¿por qué hay que leer historieta nacional? ¿Cuáles son los motivos por los que nosotros creemos que el resto de la faz de la Tierra debería leer historieta nacional? Esta es una charla de bar entre amigos. Quizás nos peleemos, quizás no, pero vamos a arrancar con la pregunta, ¿no? Y quizás te pregunto a vos, Luciano, me imagino que igual esto da para charla y hay un montón de motivos por los cuales podemos llegar a hablar, pero ¿alguna cosa que se te ocurra como para arrancar, para decir, por este motivo hay que leer historieta nacional? La pregunta está buenísima. La pregunta es interesantísima, está bueno para analizarla en profundidad, digamos, ir desgranándola. ¿Por qué hay que leer historieta nacional? A mí me gusta siempre que aparecen esas preguntas empezar como si fuese matemática, empezar a dividir en partes la pregunta. Yo creo que más que leer historieta nacional, el debería, ¿no? Hay un verbo ahí que siempre me hace ruido, que es un verbo con el cual inclusive me peleo muchísimo, porque el deber ser, ¿no? La necesidad de hacerlo, la obligación de hacerlo, nunca es buena, especialmente cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el placer. Leer historieta nacional tiene que ver con el placer, con lo cual el deber yo lo dejo de lado, ¿no? En esta ecuación que digo de desgranar la ecuación, pero sigo con la pregunta. ¿Por qué deberíamos leer historieta nacional? La corto sacándole una sola palabra. ¿Por qué debemos leer historieta? A secas. Inclusive, la resumo más aún. ¿Por qué debemos leer? Me parece a mí que ahí está la clave. Ahí está la clave. Y de ahí, de ese poder, ¿por qué debemos leer? Ir creciendo o ir subiendo escalones hasta llegar a lo que nos interesa, que es la historieta nacional. Primero debemos leer por un montón de motivos, porque no es lo mismo leer que no leer. No es una necesidad básica, en tanto que si no lees no morís de hambre, si no lees no morís de frío, si no lees no morís de desamor. Sin embargo, no leer no es igual que leer. Aquel que lee es una persona, vamos a llamarla más completa, vamos a llamarla más amplia, vamos a llamarla, tiene más adentro aquel que lee, pero también, por supuesto, vuelvo a decir, lo más importante es que coma, que se alimente, Sí, que sea sí, sí. educado, ¿no? O sea, que vaya, hay un montón de cuestiones alrededor. Ahora, la lectura es importante. La lectura está buenísimo. Cuando lees te puedes enfrentar a un montón de situaciones que luego, cuando el mundo te las entrega, vos ya las leíste, con lo cual sabes para dónde ir o para dónde no ir. No es lo mismo un guerrero, un revolucionario, que ha leído muchísimo,
que un pibe que se enfrenta a un sistema opresor que no ha leído nada. No es lo mismo la persona que leyó a Orwell que la persona que no leyó a Orwell. No son lo mismo. El rey Arturo no es igual leerlo que no leerlo. Te brindan, te muerden, te dejan un veneno adentro que es fundamental. Leer te deja un veneno adentro que es fundamental para la vida, para cuando luego el veneno te reviente, tengas un anticuerpo con el cual enfrentarte a ese veneno. Dice Chesterton que los cuentos de hadas, por decir un tipo de cuentos, son verdaderos, no porque nos dicen que los dragones existen, sino porque nos explican que a los dragones se los puede vencer, ¿no? Los cuentos de hadas son verdaderos, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos explican que a los dragones se los puede vencer. ¿Los dragones existen? Claro que existen. Existen, somos adultos, sabemos que existen. De nenes creíamos que eran fantasía. Ahora de grandes sabemos que existen, tienen otros nombres, se llaman cáncer, se llaman soledad, se llaman angustia, se llaman hora pico en el subte de la ciudad de Buenos Aires, se llaman sueldo a fin de mes, se llaman un montón de cosas, son dragones. La literatura, la posibilidad de leer libros, nos hizo enfrentarnos a esos dragones y sabemos que podemos llegar a reventarlos si los enfrentamos bien. Si los enfrentamos mal, recuerden el niño crecido en It, que se enfrenta de vuelta al Pennywise con el cosito del Ventolín, que de niño le sirvió, y ahora que creció el monstruo lo hace bolsa. ¿Por qué? Porque de niño no es la misma arma que tenés que tener cuando sos adulto. Entonces, ¿se entiende? Leer salva vidas. Partimos de ahí. Sí, sí, ¿Por qué sí. debemos leer? Básicamente, la respuesta corta es porque leer salva vidas. Ahora, ¿por qué debemos leer historietas? Escalón más arriba. Porque son divertidas las historietas. Porque es un modo hermosísimo de leer las historietas. Es un hermoso beso literario las historietas. Entonces, ¿por qué debemos leer historietas? Porque todo eso que hemos hablado, porque los cuentos de hadas, según Chesterton, porque la literatura salva vidas, y porque la historieta, etcétera. Pero además de todo eso, leer historietas es divertido, es entretenido, tiene un montón de otras puertas a las que entrar, ¿no? Puertas visuales. Entonces, si leer salva vidas, leer historietas es leer, y encima es divertido, salva vidas por dos, ¿no? Y además de salva vidas y entretenidas. Entonces, ¿por qué leer historietas? ¿Y por qué la historieta argentina, historieta nacional? Porque la historieta nacional es buena. Porque Argentina tiene una escuela de historietas reconocida en el mundo entero. Porque la historieta argentina es distinta a la historieta realizada en Estados Unidos, en la escuela franco-belga, en Japón, en Italia. Es distinta. Entonces, ¿por qué leer historieta argentina? Porque salva vidas, porque te divierte y porque es distinta a otras historietas que igual vas a leer. Vas a leer igual Superman, vas a leer igual superhéroes, te lo prometo, ¿eh? Vas a leer igual manga, vas a leer igual Asterix, vas a leer igual cómic franco-belga, vas a leer igual, porque está buenísimo. Ahora bien, cuando lees historieta argentina, todo lo que estamos hablando, o lo que estoy intentando desgranar de la pregunta, pero además con una cuota diferente. ¿Por qué tenés que comer una comida de otro país que no es el tuyo? Porque el gusto que tiene, esa cúrcuma que le ponen, ese condimento que le ponen raro, que decís, ¿esto a qué? ¿Gusto a qué tiene? Tiene gusto a otro. Tiene gusto a otro lugar. Entonces, vas a querer comer comida tailandesa porque te abre el paladar. Vas a querer leer historieta argentina porque te va a abrir el panorama. Porque es lo que te digo. Porque salva vidas, porque es literatura, porque divierte, porque es historieta, y porque es diferente, porque se hace acá. Y lo que hacemos acá tiene un tono, tiene un color, tiene un sabor, que es el nuestro. Eso como para empezar a hablarlo. Creo yo, pensando en la pregunta medio en voz alta. Sí, bueno, sé ahora. A ver quién Está todo dicho, quién se anima. señores. Cerremos acá, ya, cortá acá. Quedó perfecto. A ver No quién. agreguemos nada. La verdad le quiero agradecer acá a Alejandro Dolina que vino. Para pararse a aplaudir de pie. No, a ver. Sí, estoy de acuerdo absolutamente con todo. Digamos, no, me parece que no hay mucho. Digamos, para arrancar no hay mucho más para decir en el sentido de que me parece que es lo que nos movió un poco a todos y es lo que moviliza un poco también para hacer este podcast.
esto que dijiste, hablando ya de la historieta nacional, ¿por qué es buena? ¿Y por qué es diferente? ¿Y por qué es nuestra? ¿Y porque tiene, en algún momento charlando, digamos, porque más allá del podcast y lo que hablamos acá en el podcast, eh, básicamente estamos hablando todo el tiempo de este tipo de cosas, es qué es lo que nos da la historieta nacional a nosotros para, digamos, para dedicarle ese tiempo extra o para decir, yo leí historieta nacional que vas a estar bien. En un capítulo, ¿no? En un capítulo que grabamos hace un tiempo, me parece que fue el de Índigo, si no recuerdo mal, me bajó como una especie de aura y empecé a decir de que había que leer historieta nacional y demás. Y yo soy un convencido y cada vez más de que está buenísimo leer todo, superhéroes y demás. Pero en el caso en que uno quiera estar verdaderamente nutrido por historieta, con la historieta nacional solamente, uno está bien. Y no sé qué opinan los chicos de esto, y también un poco volviendo a lo que decía, a lo que dice Luciano, esto de la historieta nacional como algo realmente bueno. Después podemos hablar de las diferentes etapas y digamos y que obviamente hay diferentes momentos en los cuales la historieta nacional ha estado muy bien, bien, más o menos, digamos, eso es abierto a discusión, pero en este momento hay mucha cantidad de material, hay mucha variedad de géneros, de estilos. Hay que aprovecharlo. Igual en todo momento, me parece. O sea, creo que es un poco lo que decía Luciano hoy. O sea, es buena por la calidad de los artistas que tiene, la variedad que tiene en cuanto a géneros, a historias que trata, temáticas que trata, es súper variada. Y fue, porque también si vamos para atrás, también tenemos una variedad impresionante. Y después creo que tiene que ver con que lo que es nacional, creo que esa sensación de arraigo, o sea, a ver, vos estás leyendo una historieta nacional y ves el lugar conocido, no sé, llámese, no sé, la cancha de River en el Eternauta, una historieta de Salvador Sanz, o sea, ese arraigo tiene algo que es atractivo, y no lo puedes evitar. Eh, por más que disfrutes y sientas placer en leer cualquier otro tipo de historieta del mundo, creo que cuando ves eso, sí, ay, mira, esto que estoy viendo y lo siento como propio, ese arraigo, ¿no? Es inevitable. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Guille, Juan, Sí, José, yo mándense. sumaría algo relacionado a lo que está diciendo Ariel, pero son como también escuchar voces distintas, pero iguales. O sea, ¿qué opina otra persona de eso? ¿Qué piensa? ¿De qué ángulo lo ve a las mismas temáticas que vemos nosotros, a los mismos problemas sociales que tenemos como argentinos, que no va a tener, no sé, un europeo o un yanqui o un japonés? Y eso está fantástico, o sea, y pasa también, como dice Saracino, en la literatura, o sea, vos estás entrando en la cabeza de otra persona y viendo ese análisis y ese pensamiento y esa filosofía que tiene esa persona y la transmite a través de la obra. Y bueno, acá me parece que pasa lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, Una de las cosas claves también, bueno, lo que decía Guillermo, bueno, es como la idea general de que es algo que te interpela en otro nivel muchas veces. Hay discursos que te interpelan de otra manera y yo lo quiero extender un poquito, porque si bien nosotros acá hablamos de historieta nacional, me gusta extenderlo un poquito más y hablar a veces de historieta regional, porque también hay muchas de las cosas que nosotros culturalmente percibimos como argentinos que también se ven en obras de arte en general, no solo de la historieta, en cosas que se hacen en otros países de Latinoamérica. Quizás se ve mucho más en el cine, por el tipo de cine que se hace en América del Sur, pero en la historieta está clarísimo también. Uno de los atractivos no solo son la calidad de los artistas y por qué escriben las cosas que escriben en los argumentos muchas veces, sino también es eso, es cómo eso funciona como un conjunto para interpelarte a vos emocionalmente, socialmente, ideológicamente, con las vivencias de uno de su vida. Además de también te permite observar el mundo con otro cristal muchas veces. Bueno, a mí me sacó de la cancha realmente lo que dijo Luciano Saracino, me dejó sin palabras.
me tiró la analogía entre el cáncer y los dragones y me dejó viendo las estrellas prácticamente. Pero sí, muy, muy, muy en sintonía con lo que él mencionaba, ¿no? Y en particular, sí, coincido, la historieta nacional, digamos, tiene ese algo autóctono nuestro, y por otro lado tiene una variedad tan grande en cuanto a lo que son los géneros y el tipo de narrativa, que perfectamente vos podés vivir de la historieta nacional. Simplemente leyendo eso no necesitas leer otra cosa si no quisieras, que de todas maneras yo, por supuesto, lo recomiendo, ¿no? Siempre explorar otros estilos para ver las realidades de otras regiones, países, o sea, visitar también manga o sobre todo cómic europeo, que tiene un paralelismo importante a veces con nuestra historieta, y cómic por ahí más mainstream yankee, porque en definitiva siempre es algo que entretiene y que está bueno. Pero sí, para mí hay que darle una oportunidad muy grande a la historieta nacional, sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos teniendo tanta oferta, la posibilidad de tener tanta oferta y tanta reedición de material clásico, más material nuevo. La verdad que es un momento espectacular para aprovecharlo y subirse si todavía no estás arriba de esta ola, ¿no? Subite a la ola. Subite a la ola de la historieta argentina. Ahora, yo hago la siguiente consulta, porque hablábamos recién, Ariel en un momento decía esto de los lugares en los que uno se ve quizás en la historieta nacional, ¿no? En el caso, bueno, el caso más claro es la cancha de River en el Eternauta. Hemos leído Shonen en algún momento. También tiene mucho, digamos, un manga con mucha, digamos, que te ubica muchas veces también en lugares del país. Lo mismo pasa con Salvador Sanz. Si uno mira la tapa de Legión, es como, ahí lo ves todo. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, tiro la pregunta, ¿ustedes sienten que muchas veces no es necesario ir a esos lugares conocidos para que uno sienta que esa historieta está escrita acá y hecha acá? No, hay un montón de otros elementos del lenguaje, lo que es como, podemos hablar de la historieta como un lenguaje, como una forma de contar separada. Hay muchos elementos del lenguaje en los cuales podés aplicar, si se quiere, la argentinidad, ponele. Sí, 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 sí. Vos, Luciano, Mira, ¿qué pasa? Sí. hay una historia muy, muy emblemática argentina, una historieta muy emblemática, que es Alex Sinner, ¿no? Alex Sinner de Muñoz y Zampayo. Está creada por dos autores argentinos radicados en Europa, perseguidos por la dictadura, exiliados, que se ponen a hacer una historieta que habla sobre un gringo, ¿no? O sea, Alex Sinner es una especie de detective en las calles de Nueva York, que es, bueno, nada, de Estados Unidos. No hay nada argentino en Alex Sinner si uno lo ve, si uno lo sobrevuela en helicóptero. Sin embargo, cuando empezás a acercarte a Alex Sinner, especialmente cuando ya tienen la obra un poquito más cocinada y cuando ya estamos promediando la obra, te das cuenta que no hay obra más melancólica, más tanguera, más nostálgica que Alex Sinner. Y te empezás a dar cuenta que está hecha por dos autores en el exilio, te empezás a dar cuenta que hay un montón de cosas que no se dicen pero que se están diciendo, y que de alguna manera posiblemente sea una de las obras más argentinas que se ha creado en la historieta local. Por supuesto lo que dicen ustedes, ¿no? El Eternauta, hay un montón de historietas claramente argentinas. Ahora, por decir una, que se me ocurrió recién mientras charlábamos, no hace falta que tenga el bar de la esquina. El Loco Chávez, por ejemplo, ¿no? El Loco Chávez, Trillo y Altuna. Está la pizzería donde yo voy a comer, el taxi es el taxi que yo me subo, las calles son las calles, las minas son las pibas que uno puede llegar a ver. Es Argentina pura, ¿no? Está clarísimo. El Loco Chávez es un porteño de ley y habla sobre eso. Alex Sinner no es un porteño de ley. Y sin embargo, es una historieta netamente argentina, recontra tanguera o yacera, un tipo de jazz tanguero, hecha por dos yaceros como son Muñoz y Zampayo, que luego hicieron Billie Holiday, pero también hicieron Carlos Gardel. Entonces, ¿dónde transpirás la argentinidad? ¿O dónde transpirás esa cosa que se llama argentinidad, pero que no es nada, porque no puedes explicar la argentinidad? ¿No? Esta pelotudez que dijo nuestro presidente, que el argentino baja de los barcos, ¿no? No, el argentino baja de los barcos, pero también el argentino es nativo de esta tierra, el argentino es un montón de cosas que sucedieron en un lugar que arbitrariamente delimita con fronteras y que alguien le puso Argentina y que tiene una bandera de tal país. Eso no existe.
Eso no existe. Eso es todo lo que decíamos antes del deber, ¿no? Eso son todas convenciones. Ahora bien, esa convención nos hizo. Esa convención somos, nos fundó, nos formó. Hemos mamado eso desde que existimos. Entonces es inevitable que a la hora de escribir, aunque escribamos para afuera, aunque escribamos desde afuera, no se filtre, ¿no? Pienso como para debatir y abrir el juego. Bueno, Salva hace unas historietas de la puta madre donde aparecen edificios uruguayos, donde aparecen edificios argentinos. Salva es argentino, totalmente argentino. Es porteño, totalmente porteño. Lo lee un gringo y Salva es un artista de historietas, nada más. Tal cual, sí, tal cual. Hay algo que envuelve la historieta nacional que tiene que ver con esto del tango, de la melancolía, hay mucho del bar. Es como un tufillo, ¿no? Que te llega con estos autores. Es inevitable, Bueno, es pero inevitable. se me ocurren también otro tipo de historietas que incluso ni siquiera con las actitudes o la narrativa, sino por ahí hasta tocando de costado cierta temática social. No sé, me viene a la cabeza una historieta como Almer de Manu Loza, ubicado en una especie de época medieval, la corte del rey Arturo, lo que sea, pero sin embargo se le nota la argentinidad lo que trata de transmitir Manu Habla de en esa todo eso. historieta. Almer habla de nosotros. Almer está hecho justamente por un autor Totalmente. argentino. Ahora, vuelvo, ¿es obligatorio escribir obras argentinas? No, no es obligatorio. El tema está que se filtra, a veces se filtra y otras veces puede ser que también no se filtre. Yo creo que Damián Connelly es un autor que ha sabido burlar excelentemente los límites de la argentinidad. Creo, o sea, estudiándolo ahora como estoy estudiando y leyéndolo un poquito más en profundidad, me encanta lo que hace y me fascina eso, de decir, che, boludo, no estoy escuchando el tono argentino y me está encantando esto, ¿no? Sí, Es como cuando te encontrás con una banda, a ver, el rock nacional, ¿no? ¿Qué es el rock nacional? Si el rock es inglés. Entonces, bueno, tal cual, sí. ¿por qué Papo es diferente a el blues que se toca en Estados Unidos? Sí, etcétera, etcétera. Porque tiene en algún lugar, ¿no? Algo sucio y desprolijo, Papo. Tiene en algún lugar, ¿no? Miguel Abuelo, sí, bueno, por supuesto que va a aparecer el tango, el folclore, la baguala, eso es parte nuestra, y en algún lugar aparece en el guiso. En la historieta, también. A mí me llaman para hacer una historieta sobre los Beatles, que dibujada por Sí, Brondo, con un Nico. laburo hermosísimo del Nico. Un Esa historieta abrazo, le mandamos un saludo a Nico. Saludos, Nico, si nos estás saludo escuchando. enorme Grande, cordobés. a mi hermano. Esa historieta, que es una historieta sobre una banda de Liverpool, totalmente, nunca estuvieron en Argentina, ninguno de los cuatro, ni siquiera rebota el argumento en Argentina. Sin embargo, es una historia tremendamente argentina. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir contar esa historia, elegí contar la historia de una amistad que quizás ni siquiera es la amistad que tuvieron Lennon y McCartney. Es una amistad argentina, de esa cosa que tenemos de la pelea y del volver y del llanto y la lágrima y del tango. Los volví de alguna manera dos tangueros, a Lennon y a McCartney, que se preguntan por teléfono cómo carajo hacer el pan, la receta del pan. Lo que gobierna la obra es la receta del pan, no las canciones, no. Y eso también es el vínculo que tenemos también medio tano de la cocina y de la fraternidad, el compañero, ¿no? El compañero. ¿Qué es el compañero? Es el que te acompaña en el pan. Bueno, entonces The Beatles se torna en algún momento una obra argentina, una historieta argentina, hecha para afuera, ¿eh? Sí. Para publicar en España y de una banda inglesa. Te prendo una pregunta a vos, Saracino, respecto a eso. Entonces, la obra la podemos llamar o estipular como argentina cuando es escrita por un argentino. Si el artista solamente dibuja, Acá ¿puedo decir que empieza. también se transmite a través del dibujo? Se transmite, por supuesto que se Esos transmite. sesgos argentinos. Por supuesto. A ver, Olivetti, que es un dibujante tremendamente mainstream y que hizo una carrera absoluta dentro de las dos editoriales más grandes de Estados Unidos, entre otras, porque publicó para todas, pero bueno, Olivetti laburó para Marvel y para DC. Uno ve una página de Olivetti y es una página de superhéroes, o sea, a todo trapo, que tranquilamente Olivetti puede ser un italiano, puede ser un yankee, puede ser lo que sea, ¿no? Ahora, vos te acercás a las páginas que Olivetti hace queriéndole meter un poquitito más, lo que hablábamos del condimento, metiéndole un poquito de algo, y Olivetti te pone en el marco de una ventana donde está pasando Spider-Man, te pone la B corta y la P
de Vía Perón. Olivetti te pone un cartel de fondo que tiene que ver con nosotros. El cartel de Crónica TV está Punisher abajo y atrás en el Madison Square Garden aparece el cartel de Crónica. Entonces, y a ver, Olivetti, que además lo conozco muchísimo, Sí. Olivetti es más porteño que el Obelisco. Entonces, es inevitable que aparezcan estas cosas, porque el tipo está laburando 12 horas por día, y en el momento que se quiere divertir y jugar un poquito, ¿qué es lo que mete? Mete cosas de acá, mete una remerita de los Piojos en algún personaje, mete alguna giradita que tiene que ver con un chiste totalmente para Argentina. Entonces, sí, el dibujante, por supuesto. Porque no cometamos el error de confundir autor con escritor. Autores son los dos. Claro. Autor es el guionista y autor es el dibujante. Sí. Especialmente en una historieta, especialmente en un libro álbum infantil, ¿no? O sea, no existe una historieta sin el dibujo, no existe un libro álbum sin el dibujo. Completa, no ilustra nada, no ilustra nada. Tiene que ver con justamente el concepto de autor, que proviene del latín, que tenía que ver justamente con aumentar, significa eso, ¿no? Es aumentar un concepto, no inventa nada, ni el escritor ni el dibujante, lo que hacen es aumentar algo que ya existe. Me parece hermoso eso. Agarran algo que existe, lo aumentan y después lo dan al mundo. Entonces, el dibujante, por supuesto, que es autor. Si dibuja un dibujante argentino y escribe un escritor finlandés, es historieta argentina. O un poco argentina. No, bueno, porque nosotros muchas veces hablamos, sobre todo, por ejemplo, pongamos el caso de mucho de lo que está saliendo ahora de Quique Algatena. Son muchas cosas que se hicieron para afuera de base, ¿no? Y ahora las están llegando acá. Entonces la pregunta siempre que nos hacemos nosotros es, che, ¿cuánto? O sea, sí, los autores, los creadores de esta obra son argentinos, pero esto fue hecho para otro mercado, en otro tipo de situación, vaya a saber, digamos, con qué objetivo. Entonces, cuando viene acá, bueno, sí es historieta argentina. Es historieta argentina, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Alcatena es historieta. Alcatena es para mí, Sí. me tirás el nombre de Alcatena y a mí me descolocás por completo. Porque efectivamente, Alcatena es Extraterrestre. claro, es historieta. Alcatena es historieta. Entonces a mí me alcanza con eso. Lo que pasa es que además tenemos el lujo de que es argentino. Lo mismo que te decía de Olivetti, lo mismo que te digo de Quino. Quino tiene una cuestión bien argentina porque el Citroën de Mafalda, si bien el Citroën por supuesto no es argentino, pero es un auto que se usó mucho en Argentina, la plaza, los próceres, o sea, claramente es un departamentito porteño a las claras, pero yo te juro que en Francia creen que Quino es francés. O sea, creen que Mafalda es francés. Eso, cuando un artista logra eso, está genial. Que no se sepa, el Che Guevara. El Che Guevara no tiene ni la más puta idea que es argentino, en ningún lado del mundo. Piensan que es cubano. Entonces uno viaja y cuando va a escuchar, sonreís por lo bajo y decís, ¿sabes qué? Ahora me toca hablar a mí. Hay algunas cosas que tengo que explicarles, ¿no? Y ahí el clásico argentino agrandado. Pero... Con la remera y el mate, con la remera de la selección o River, Boca y el mate abajo del brazo por si quedan dudas. A mí ese tipo de cosas, ¿no? Que de golpe, a ver, Liniers tranquilamente puede ser un autor francés. Sí. Tranquilamente. No juegan nada esa nenita con ese gatito, esos prados que, o por lo menos en Buenos Aires no existen, ¿no? Tranquilamente puede ser una campiña francesa en donde se sienta la niña con Fellini a leer sus libros. Está bien, está todo bien, yo eso te lo acepto, ¿eh? Vos crees lo que quieras. Ahora, ¿sabés qué? Liniers es argentino, Quino es argentino, Alcatena es argentino, Olivetti es argentino. Hay un montón de argentinos. Y ojalá que pase eso cada vez más. Ojalá que pase eso. Una vez en Francia me dijeron, un editor, Argentina exporta 2 cosas. Y yo le respondo, carne y qué más. No, futbolistas e historietistas. Me responden. Sí, sí. Son las 2 cosas que Argentina exporta. Y te puedes a pensar, y claro, Altuna, ¿no? Juan Jiménez, uno en algún momento, nosotros porque los queremos mucho y los tenemos muy adentro, pero para un francés, la verdad que le chupa un huevo de dónde es Altuna, de dónde es Juan Jiménez, o un belga, o un español. Lo que les importa es leer esas historias y que les vuelen la cabeza esas historias. Entonces, bueno, ahí ganamos. Nos hemos vuelto, y ahí volviendo al rock nacional, parte del aire. Y volverse parte del aire es haber ganado. Entonces,
La historieta argentina nace como Argentina, ese Eternauta, esas marcas en la Avenida General Paz, esos burgos que pasan y rompen, esa glorieta en las barrancas de Belgrano, nace como una entidad netamente argentina, crece tanto, 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 que se vuelve parte del mundo. Y hoy en día, este debate que estamos teniendo es tan hermoso porque es imposible de responder. La historieta argentina se volvió historieta mundial. Y cuando pasa eso, es porque ganamos. La frontera no sirve más para explicar la historieta argentina, porque hay historieta argentina en todo el mundo. Y lo más lindo, hay historieta argentina que no se nota que es argentina. Silenciosa, haciendo el laburo que tiene que hacer. Divirtiendo, salvando vidas y haciendo que la gente se enamore de la lectura. Tal cual, y más teniendo en cuenta la cantidad de esto, de historieta argentina que hay repartida en el mundo que todavía no nos llegó acá, quizás. ¿No? O sea, es como que. Sí, sí, José, dale. El ejemplo perfecto de eso también es hacer la pregunta, por ejemplo, con Cyber Six. ¿Es historieta o es fumetti? Ahí está, un montón. De hecho, la gran obra de Alcatena está hecha para Italia. Para Italia. ¿Es historieta o es fumetti? Y bueno, ¿sabes qué? Son las dos cosas. Vos sos una historieta fumada, o sea, también tranquilamente, es todo, es todo. Y está bien, si hay un artista argentino que logra pegarla en Japón y hace manga, directamente manga, tradicional, mainstream, y se publica en esos libracos así de manga, sí, va a ser manga, va a ser manga. Hecho por un argentino. Estaría buenísimo que suceda y que la recontra rompa. Entonces, sí, Cyber Six, y bueno, sí, es fumetti, pero ¿sabes qué, José? A mí me importa 3 huevos. Yo la tengo en mi biblioteca, vise en el lomo, trillo y media, cada tanto la saco, la leo y digo, wow, qué buena que está buenísima. Sí, Tal sí, sí. cual. Sí, sí. A mí Sí, Trillo me sí, dijo una cosa, una giradita para y ahí seguimos. Trillo me dijo una vez una cosa que fue fantástica y lo tengo tan marcado. Me dijo, la historieta argentina va a vivir mientras vivamos nosotros. Estamos tomándonos algo. La historieta argentina va a vivir mientras vivamos nosotros. Trillo se muere. Yo me quedé muy, muy marcado con esa frase. Muy marcado. ¿Qué quiso decir Carlos con esto, no? ¿Qué me quiso decir? Jodiendo, siempre que nos despedíamos, él me decía, Saracino, cuídeme las rodecias. La última frase que decía siempre era, Saracino, cuídeme las rodecias. Me estaba diciendo, cuídame el kiosco, ¿no? O sea, yo era el jovencito que estaba empezando, él era Carlos Trillo. Cuídeme las rodecias y la historieta argentina va a existir mientras estemos vivos nosotros. ¿Qué significa eso? La historieta argentina somos. ¿Se acuerdan la frase de Sartre, no? El mal somos. Bueno, o el infierno es la mirada de los otros. Bueno, la historieta argentina somos nosotros. Entonces, si estamos vivos, no estaba hablando de él, ni estaba hablando de... no, estaba hablando de todos nosotros que estamos haciendo historieta argentina día a día. De ustedes que la promueven, ¿no? Que la llevan a la gente, que hacen el recorrido de hacer que se hable historieta argentina. Si no existimos nosotros, tan simple como eso, no hay historieta argentina, no va a haber más. Entonces, que ahora haya muchísima más gente haciendo historieta argentina que hace 20 años, o hace 10, 15, cuando Carlos me dijo esa frase, porque efectivamente hay muchísima más gente, y Sí. lo más lindo de todo, pibes y pibas haciendo historieta argentina, significa que estamos vivos. Entonces, si yo me muero, o mejor dicho, cuando yo me muera, está todo bien. Está todo bien. Yo hice el laburo que tenía que hacer, que fue, bueno, cuidar las rodecias, pero ahora, además de cuidar las rodecias, ¿y sabes qué, muchacho? El kiosco es gigante, somos un Sí, montón, sí. y está buenísimo. Y está buenísimo. Me Sí, parece que por ahí va también. sí, sí. La verdad es que hay muchísimo. Eso es una. Acá, y me había hecho una pequeña lista de algunas cosas puntuales como para destacar de este porqué. Y uno de esos era la cantidad de artistas, de autores, de creadores de historieta nacional que hay en este momento. Si bien hubo momentos, todos conocemos, hubo momentos en los que quizás algo pasó, o sea, como que no sé cómo describirlo, si es que algo pasó que no había tanto, me parece, o no llegaba tanto quizás acá. Este es un momento en el que está llegando material nuevo, material de hace 10 años atrás, tenemos reediciones de hace 20, 30 años atrás. Es como, para el lector de historieta nacional, es un momento hermoso para poder volver a encontrarse con todo lo que lo enamoró de esta historieta hace muchos años y seguir enamorándose y creciendo en ese conocimiento con todo lo nuevo que hay y la cantidad de géneros y la cantidad de
de diversidad que hay en los autores. Que eso me parece que es importantísimo en este momento particular de la historieta. Nosotros muchas veces hemos ido a presentaciones y demás, y hay una intención de que no baje, de que no baje la cantidad de gente leyendo, hay una intención de mostrar lo que se hace. Bueno, me parece que estamos en un gran momento. Me parece No que va a sobran bajar, los motivos y no va a no va a bajar bajar. la gente. Sí, tal Em, cual. Sobre todo por esto que decías también de que hay gente joven. O sea, de que hay mucha gente joven. Entonces, algo llegó. Algo de todo eso que había antes llegó. Y eso es espectacular porque nos hace bien a todos. Porque realmente la historieta nacional tiene mucho de lo que uno Aparte, necesita. lo lindo, lo interesante es que por ahí, cómo llegues, no importa cómo llegues, si llegás con lo nuevo, con lo más viejo, siempre tenés esa oportunidad de redescubrir. A mí me pasó últimamente que comencé a redescubrir, eh, o sea, a mí me gusta mucho las historietas de Columba, Mm. ¿no? Bueno, pero no conozco todas las que había. Entonces empecé a redescubrir historietas de Columba y vas para atrás, vas para adelante. Es un universo fantástico, gigantesco. Tenés un montón para redescubrir. Ahora está buenísimo estas reediciones que están haciendo, pero o sea, es como que podés pararte en un lugar del espacio-tiempo, te vas para adelante, te vas para atrás y tenés un montón para encontrar y enamorarte. Y además, de adelante y atrás, ahora también, ¿no? Porque ahora el campo está Re. fértil y está Sí. hermoso. Entonces, que se publiquen esto, ¿no? Que publiquen reediciones de Columba, que ahora están sacando también un montón de la Scorpio. Kika Catena se publica como nunca se publicó en la vida, por suerte, y un montón de autores los traen de obras inéditas y las vemos publicadas. Mientras tanto, el aquí y ahora existe. Sí. Mientras tanto, no estamos viviendo específicamente de esos que, igual, Ariel, los disfruto. Básicamente es lo que más leo, me encanta leer eso. Columba, Récord, La Fierro Vieja. Ahora, mi mesa de luz ahora es una pila así, y la mayoría son pibes y pibas que están publicando ahora. ¿Y sabes qué me pasa? Que es una cosa que a mí me gusta mucho haber llegado a eso, ¿no? De leerlos con una pasión Ay, y sí. decir, che, qué Re. bueno está esto, qué bueno. Porque también es una cuestión de, no, uno podría mirar con recelo, yo ya soy medio un veterano que puede mirar a las nuevas No, olas, pero, ¿no? A ver No, qué tienen para contarme estos pibes. pero, pero es que tranquilamente puede coexistir y convivir totalmente. lo nuevo, los géneros. ¿Por qué vos tenés que encasillarte en un género si no? O sea, está buenísimo esta diversidad. Está Hay buenísimo. para todos los De, de- gustos, y hay también mucho de... A mí me pasó mucho con la historieta nacional más nueva, con los autores más nuevos, que me descubrí a mí disfrutando géneros que nunca había leído y que quizás para mí no eran Totalmente. importantes, realmente. Entonces, cuando a vos te pasa eso con autores nuevos, de alguna manera te toca, de alguna manera terminar, o sea, no podés ser indiferente a eso. Decir, ah, no, bueno, no, a mí me pasa, y quizás eso depende mucho de las generaciones y demás, que nos pasaba con la música, me pasaba quizás con la música cuando era chico, escuchabas algo y decías, Green Day. A ver, voy a escuchar Green Day, pero Green Day, pero ¿de dónde salió esto? Y no era que ibas para adelante, vas para atrás y vas volviendo, y vas volviendo, y vas volviendo, y revisás los créditos, y decís, a ver, el productor este también qué hizo, porque quizás, y así vas generando una ramificación total de placer interminable. Entonces, sí, es que yo lo siento así, me pasa, me pasa mucho con la música, y me pasa mucho con la historieta, que es esto de que cuando empezás a descubrir cosas y géneros nuevos que te gustan, lo mismo artistas, tenés que salir a buscar más. Lo primero que me pasa a mí es, yo tengo que salir a buscar más de esto que me gustó. No sé si a ustedes les pasa o Sí, si tienen con algo en particular. sí, es algo, yo tengo una sensación muy parecida en el hecho de que la historieta nacional, cuando te empezás a enganchar un poco, se convierte en eso de empezar a engancharte más con los autores y de, ¿no? Como de sentirlo más como que es historieta de autor y decir, mira, sacó un libro tal. A ver, pensando en lo que a muchos de nosotros probablemente nos haya pasado, de que en algún momento de nuestras vidas leíamos más historietas de afuera y las seguíamos por ser una franquicia. Cuando empezás a explorar diferentes lugares donde es esa historieta,
sirve también para Europa, pero estamos hablando de Argentina, comenzás a seguir un poco más a quienes las escriben, a quienes las dibujan. Y como decía Guilla al principio, es meterte un poco en la cabeza de esas personas que viven realidades parecidas a las tuyas. Y también la variedad que ofrece la historieta argentina te hace un poco ser más admirador del arte del narrar, del arte de la historieta, te empezás a fijar un poco más en otras cosas que quizás leyendo una variedad más acotada de géneros, que no está mal, no lo estoy juzgando, sí capaz te lo perdés. Para mí, como decía Luciano, la idea de consumir cualquier tipo de arte es, en principio, y es algo que hablamos mucho con Fede, es que sea una experiencia de disfrute y algarabía. Tal cual, sí, sí, sí. Pero darle esa vuelta de complejidad, ¿no? Como la primera vez que ves una película de, la primera vez que ves una película de Lynch, esa vuelta. Y capaz que la primera vez que ves una de Lynch te vas al cine puteando. Mira, a mí me pasó Sí, una muy buenísima. probablemente. Voy a dar un ejemplo. Yo sé que no estamos hablando de cine, pero me pasó la primera vez que vi La Ciénaga Uf, de Lucrecia Martel. Dije, hombre, esta es una película en la que no pasa nada. La volví a ver 2 años después, con otro recorrido de ver películas, y dije, no, esto es una locura, es un peliculón. terrible. Bueno, a ver, Va subiendo de niveles de la lectura. Perdón, por Sí, favor. sí, Luciano. totalmente. Obviamente, a mí también pasó con muchas cosas que he releído y con la edad y vas leyendo más cosas, vas disfrutando porque vas leyendo en otros niveles, digamos. Entonces, la música, el cine, la Tenés literatura. muchas menos ataduras. Tenés muchas menos ataduras, creo yo. A ver, recién lo que decía José, ¿no? David Lynch. Yo también en la universidad, me acuerdo patente, una piba, una de las pibas que además me gustaban, me dice, Luciano, ¿te fuiste a ver Mulholland Drive? No, no fui. Estamos hablando de universidad, años, bueno, nada, vamos a ver la película esa, fines de los 90. No, no la vi. Ah, porque yo fui a verla y no entendí nada. Quiero verla con vos y a ver. Bueno, entonces, claro, era la piba que me gustaba, que me estaba invitando al cine a ver una película. Para mí estaba clarísimo. Bueno, fui a verla, no entendí un carajo, porque además me estaba llevando como, uy, este es el pibe que escribe, el pibe volado, seguro que me va a escuchar. No Me entendí saca todas las mucho, dudas. nada, no, nunca jamás pasó nada con la piba esa. Fracaso total. Pero lo que pasaba, Guille, es que había que salir del cine y decir, no, está buenísima, qué maravilla, porque había que hacerlo, ¿no? Y volvemos ahí con el primer El verbo, deber. el deber, ¿no? Debíamos hacerlo. Creo yo, que hay algo hermoso en la veteranía, que es que me chupa un huevo todo. Entonces, yo no debo más nada. Primero, no le debo a nadie y tampoco me tienen que gustar cosas que no me gustan. Entonces, está todo recontra bien con el cine polaco de la década del 30, pero está todo recontra bien. Yo no me lo banco, ¿viste? Ir a ver películas francesas sin música, en blanco y negro, hechas en... Está hermoso. Me quedo afuera, muchachos. Me tomo una y después nos encontramos. Entonces, yo ahora lo que hago es, como además, no sé si lo saben, pero nos vamos a morir. Pará. Quiero Sí, hacer una bueno, cosa. ¿Podés repetirlo para los del fondo que todavía no les quedó claro? Hay unos acá atrás se que van no a saben. morir todos. La O gente sea, que está escuchando no sabe. al final nos vamos a morir todos. O sea, sepan, ese es el spoiler. Igual, una cosa más, pará. José decí exclusivo y Luciano lo dice. Exclusivo se de van a Historietas morir. Podcast. Se van a morir todos. Entonces, ergo, como nos vamos a morir, y de eso no hay ninguna salida, hagamos la que nos gusta. No tenemos que andar demostrándole nada, ni intelectualidad, ni a lo que decíamos antes de las comidas. Nos encanta la comida francesa, nos encanta la comida peruana, nos encanta. Ahora, cada tanto, y una hamburguesa de McDonald's también está buenísima. Vas y te la comes, la disfrutás con un vasito de esa bebida de mierda que te dan, que no es nada, y la pasás hermosamente bien. Sí, sí, ¿No? sí. El problema es que todos los días comas esa bosta. Sí. Eso es otro problema. A ver, te hago Entonces, una cosita porque justo dijiste intelectualidad, y esto también es algo que lo hablamos bastante, que es, ¿no sentís que en algún momento, ya estamos hablando, nos estamos reyendo para todo, que en algún momento esa intelectualidad, digamos, curió demasiado la historieta nacional y en algún momento se convirtió como en algo medio... ¿De culto? No, sí, la palabra me sale intelectual, pero como que parecía como... Para leer historieta nacional tenías que estar como un poquito más arriba. ¿No a sentís mí, que en algún momento pasó No eso? sé. Lo pregunto porque es algo que en algún momento charlé con alguien y en algún momento a mí me ha pasado.
no sé si me pasó tan fuerte, pero como que sentí que había cierto halo de intelectualidad dentro de algunas obras y que, Yo que tengo a mí me una alejaron un poco. breve lectura sobre eso, muy, muy chiquita. Después, Ariel, ibas a decir algo, pero nosotros veníamos de una historieta masiva escrita para el público, ¿no? O sea, lo que decíamos Sí, recién, Editorial Columba, Editorial Record, La Hora Cero, En Frontera, o Estergel, escribían para la gente. Escribían claramente, escribían para la gente. Estaba focalizado ahí, la historieta argentina. Bien, bien directo. ¿No? La famosa frase de Columba, el Tony tiene que ser leído entre Moreno y Constitución. O sea, en el tren la lees y te bajás y la tirás. El obrero tiene que leer historieta y de hecho la velocidad de la historieta tiene que ser para eso, para ser leída en tanto tiempo. No había otra vuelta, no había más que eso. Era alguien le escribía a alguien que estaba ahí, que era el lector. Lo que pasó en Argentina fue políticas neoliberales mediantes, ¿no? O sea, reventar a la clase obrera de una manera absolutamente desangelada y violenta. Pasó que nos quedamos sin público. El público lector de la historieta, que era específicamente la clase obrera, o el trabajador, el empleado bancario, el peluquero, la ama de casa, ¿no? Leían historietas, todos, nuestras tías leían la intervalo, todas. Eso desapareció. Eso desapareció. En los 90 y en los 2000 desaparece el público y desaparecen las claro, editoriales. Ya una vez cerrada claro. la última gran editorial, que era Columba, eh, la Humor Urraca cierra, con lo cual la Fierro también cierra, Record había dejado de publicar un poco antes. Nos quedamos sin editoriales, sin revistas. Estaba La Cazador como último coletazo ahí del pez muriendo, pero la gente empezaba a desaparecer. ¿Qué pasó con la historia de Argentina? Los autores dijeron, che, muerto el rey, que viva el rey. Y ahora el rey cambiaba. ¿Quién era el rey? El autor. El autor comenzó a escribir ya sin mirar al público, porque el público no estaba, y empezó a escribir mirándose a sí mismo. Quiero escribir lo que se me canta a mí. No tengo más un un director editorial que me dice cómo escribirle a la gente, porque la gente quiere leer, en comillas, 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 debo escribir de esta manera. Me escribo como quiero. Me parece, Fede, que en ese escribo como quiero, el autor tomando las riendas y haciendo la obra intelectual, artística, cool, llamémosla como queramos, inicialmente quedó muy solo, Claro, porque no tuvo sí, sí. una figura de alguien, editor, público, que le diga por acá sí, por acá no. Hacían efectivamente lo que querían y como podían, porque eran además autores muy jóvenes, mientras Trillo seguía publicando para afuera, mientras Alcatena, Olivetti, etc. Pero acá, los que estábamos empezando, en esos finales de los 90, principios de los 2000, quedamos medio en pelotas, haciendo lo que podíamos en un barco sin timón, y no solamente sin timón, en un barco casi convertido en balsa, después de un naufragio. Eso no se hundió, eso no murió. Me parece que tomó un rumbo que hoy en día puede llegar a gustarnos o no, hasta que en un momento maravilloso y bastante cercano apareció de vuelta el público para decir, esto me gusta más o menos. Y en este momento volvemos a tener un público que está ahí leyendo. Con lo cual el autor, yo, volvemos a escribir para alguien, vos, ¿no? Y además lo ves, sumémosle que si antes estaban las cartas de lectores que se llenaban habitaciones enteras en Columba, ahora tenemos las redes sociales. Te escriben y yo sé muy bien qué obras mías gustan y qué obras mías no gustan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy para este lado. Esta gustó, esta no gustó. Yo elijo escribirle al público sin olvidarme de lo que quiero escribir yo. No tengo más el editor, no tengo nadie que me diga cómo escribir, pero sé qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan a la gente que me lee a mí por lo menos. Me parece que va por ahí. Sí, Tuvimos un sí. momento medio náufrago y ahora nos hemos acomodado porque volvió a aparecer una gente, alguien ahí, alguien ahí. Es hermoso, no estamos más solos. ¿Hay alguien ahí? Sí, es hermoso. Y sí, es como un poco de prueba y error también, ¿no? Frente a un nuevo mercado, por decirlo de alguna manera, los autores intentando encontrar el camino para llegar, digamos. Pero sí, 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 sí. Es algo que a mí en algún momento me había pasado, que no me pasa más, y quizás también tiene que ver con esto que decías antes de ir creciendo y también uno va sumando en lectura y demás, y quizás todo eso que antes te parecía que no te llegaba, ahora sí, con un par de capas más, te termina llegando. ¿Alguno de ustedes, chicos, qué opinan de este tema? Yo tenía un poco la idea que plantea Luciano, obviamente lo mío era mucho más
más bruto de una piedra. Creo que Luciano pulió esa idea, esa piedra bruta, amorfa, lo hizo una obra de arte. Vos ibas a agarrar una piedra y le ibas a tirar así Sí, al mar. no, totalmente, te imaginás, era una frase ininteligible, tipo dice un poema. Todo trabado. Era un poco eso, quizás yo por ahí quería significar eso, el público también cambió. Hasta el mismo hecho de que, con estas editoriales como Columba, por ejemplo, era dirigido hacia un tipo de público, el consumo era distinto. Creo que las revistas se compraban y se descartaban a la basura. Hoy tenemos esto de tener una biblioteca. El coleccionismo. No sé, sí, no sé si coleccionismo, pero es esa forma de consumir, de comprar, canjear, hasta descartar, leer y descartar, eso también cambió. Y bueno, es un poco lo que plantea. Está muy interesante lo que dice Luciano con respecto al autor, cómo se despoja de que le digan qué tiene que escribir a poder escribir lo que... Y ahí sí, en ese camino, en ese cambio, por ahí se puede traducir como un poco más de, no sé si la palabra es nivel o intelectualidad, no sé si corresponde, pero creo que en ese camino se nota eso. Libertad, ¿no? Y cuando hay libertad, o sea, vos podés hacer un montón de cosas. Algunas no funcionan, por supuesto que algunas no funcionan, pero cuando empezás a encontrar las que sí, y la estás creando bajo el régimen de la libertad, y está buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Y después es importantísimo esto, de por ahí uno no creerse o no darle vergüenza a lo que le gusta. O sea, si sentís placer, yo siento placer agarrando mi revista de cazador y cagándome de risa. Es que hoy las agarré, hoy estaba ordenando el estudio y las agarré a ver qué era esto, y me puse a leer, y sí, eventualmente alguna cagada de la risa me mandaba, estos son unos hijos de puta. Es un italiano que lo buscaba en todas las historias para leer al Tano, solamente leía al Tano, y me reía de vuelta. A mí de Cazador me causaba mucha gracia, me acuerdo particular gracia, las últimas páginas, que era ese cazador medio caricaturesco, que eran como chistes cortos. El ratoncito. Lo del ratoncito, ay, eso me mataba de la risa. También hay que tener en cuenta que hace 30 o 40 años, cuando, digamos, la mayoría del público leía masivamente historieta, a diferencia de hoy, era como justamente el medio masivo más importante. Hoy vos pensás que existe Netflix. La gente mira Netflix, YouTube. Y antes no existía todo eso. Quizás la tele estaba en pañales. Entonces, el entretenimiento más accesible y más masivo que había en ese momento, justamente, era la historieta. Y por otro lado, que por ahí lo puedo enlazar con el tema de cómo identifico, ¿no?, que es una historieta nacional, yo lo veo más anclado al tema de la forma de contar de la historieta, la narrativa que tiene, la prosa. Eso es lo que a mí me hace identificar que una historieta es argentina o no, por más que el autor la esté escribiendo o dibujando para Europa. Tiene una forma de narrativa y una prosa que es muy autóctona de acá. Yo enseguida la agarro, leo algo y noto la diferencia enseguida. Y por ahí sí la veo como un poco más elaborada, ¿no? En ese sentido, lo veo más, cuando yo agarro una historieta nacional, o sea, ahora, por ejemplo, mira, justo está Luciano, me puse a leer Cayetano, del Nico, que le mando un saludo, y de Luciano. Le mandamos un saludo a Luciano también, que está acá. Bueno, y no sé, venía de leer manga, por ejemplo, Bestiarius, que también es un manga que me gusta, y arrancás a leer esto y inmediatamente te das cuenta que es otra cosa, va por otro carril, ¿no? Tiene otra prosa, otra forma de contar. Entonces, yo, digamos, lo veo más que nada por ahí, ¿no? También como una forma de identificar la historieta nacional, con la forma de contar, con la prosa que tiene, y me parece que sí, que si lo comparo, por ejemplo, a un manga que estuve leyendo hace poco, y no digo que el manga sea malo, ni nada por el estilo, al contrario, yo leo un montón de manga y otro tipo de cómic, sí lo veo como un poco más, más elaborado, en lo que es la forma de contar, la trama, la prosa que tiene.
A mí me parece, y creo que lo hablamos, creo que con vos lo hablé, Juan, en algún momento, que también tiene que ver con esto que dice Luciano de hacia quién escribe uno. La historieta nacional, si bien, como decíamos, era popular, mucho del público era gente grande. O sea, mucho, Claro. digamos, estamos hablando del trabajador y demás. Entonces, a mí, y quizás me equivoco y quizás estoy diciendo una guarangada, me da la sensación de que la historieta nacional, salvo casos, bueno, vos Luciano tenés mucha historieta también para chicos, para adolescentes y demás, pero la historieta nacional de base, me parece a mí, está dirigida a un público mayor, a un público grande. Cuando estoy hablando de grande es de edad. Entonces, cuando vos la base de tu historia, de que estás contando, parte de ese lugar, se abre muchísimo más el espectro para que vos puedas jugar. Porque, porque la persona más grande tiene eso que decía Luciano antes, tiene como mucha más lectura, tiene otra historia, tiene un montón de lugares a los donde ir. Y quizás la historieta norteamericana, pongo el ejemplo quizás de superhéroes y algunas cosas del manga, tiene un público muy marcado, juvenil, adolescente, y no solamente eso, van a lo que funciona. Entonces, eso también limita mucho, te limita a vos, a nosotros, digamos, nosotros ya acá todos somos gente grande, y te pasa eso que a veces te saca. Vos le notás al toque el yeite de hacia quién fue dirigido. Y acá en la historieta nacional, como ya estamos grandes, y en general está escrito para gente grande desde la base, lo abrazás de otra manera, lo recibís de otra manera. Me parece a mí que es algo de eso, que relacionado con lo que decía Juan también. Sí, sí, mira, pensando en nada, hilvanando un poco lo que están diciendo, ¿no? Y de hecho, trayendo a Cayetano de vuelta a la mesa, que para mí es una obra fantástica de Es Brondo, o sea, lo que hizo Está Brondo buenísimo. es impresionante. Se publicó en Francia, Cayetano. Esto que decimos, ¿no? Del cómic argentino, la historieta nacional. Y es la historia de un asesino argentino, de un personaje muy conocido por nosotros, ¿no? O sea, no lo conoce nadie. Vos te vas a Uruguay y nadie conoce a Petiso Orejude. Te vas a Brasil, no lo conoce nadie. Bueno, en Francia, ¿por qué fue interesante la obra? ¿Por qué un editor consideró que era interesante publicar esta obra tan argentina, ¿no? Y yo lo pensé mucho, eso. ¿Y por qué funcionó además el libro? ¿Por qué se vendió tan bien y etcétera? Porque yo no lo escribí pensando en hacer una historieta argentina. Yo este libro lo escribí mientras era papá de una nena chiquitita y atravesando el terrible miedo ese que un padre ni siquiera se anima a decir en voz alta, ¿no? Entonces, es la historia de un escritor que está con un miedo tremendo de que pase algo y que escribe para de alguna manera exorcizar esos demonios. Fíjate que en Cayetano en ningún momento se muestra ninguna muerte y es la historia de un asesino de niños. Es un monstruo que es un niño, con lo cual es un niño monstruo, que ya de por sí es hermosísimo como concepto, pero además mata niños, se alimenta de matar niños. No muestro en ningún momento, Nico no dibuja en ninguna viñeta un crimen. En el momento que levanta la mano para darle el piedrazo a la nena que está ahí, en la página siguiente ya estamos en otro lugar. Justamente elegimos mover la cámara y creo que ahí me parece que es lo que vos estás leyendo y vivas donde vivas. Che, ¿qué onda acá? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Qué es todo este silencio que tiene este libro? ¿No? Este tranvía en silencio, estas miradas, estos cuadros medios iguales. ¿Qué me están queriendo contar? Otra cosa me están queriendo contar, me parece. Entonces, ¿hay argentinidad? Claro que la hay, obviamente. La clase inmigratoria, ¿no? La oleada inmigracional de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la miseria, el nacimiento de la miseria y, por supuesto, cómo eso también construye monstruos, ¿no? Cómo la miseria construye monstruos, cómo es natural que el sistema tremendamente capitalista, excluyente como el que vivimos, en algún momento puede generar criaturas como fue Cayetano Santos Godín, el Petiso Orejude. Entonces, es Argentina, es recontra Argentina, pero es universal también. Quiero creer que es universal. Sí, sí, sí. A Juan le va a pasar lo mismo si lo está leyendo. Yo la leí, yo hace varios años vivo en Parque Patricios y la leí viviendo en Parque Patricios y toma otro tipo de dimensión el relato. Es como bastante fuerte en ese sentido. O sea, cuando te ubicás en el lugar. No sé si a vos, Juan, te pasa lo mismo. Sí, sí, la estás leyendo y te querés ubicar espacialmente en el lugar. Sí, Entras a sí. Google y pones de Anfune 1183. Querés ver a ver qué carajo hay ahí y por ahí te das cuenta que pasás
a diario, ¿viste? Te tiro una. Viste que hay una nena que la mata y la entierra. Sí. Sí. Bueno, Excelente. esa nena, hay una casa en el terreno baldío, porque los padres de esa nena la buscaron, eran italianos, y como no la encontraron, muertos de tristeza, volvieron a Italia los vuelven, padres, y el claro. caso quedó. Entonces ahí se hizo una casa, y hay una casa, que yo además he ido y saqué foto, y no me animé a tocar el timbre, pero abajo tiene una nena enterrada. Nunca se sacó el cuerpo de ahí abajo. Con lo cual, Claro. imagínate, ¿no? Ay, Además, papá. Uf, claro, no. Si saben que está la, Me si acaba de saben correr todo eso, algo No, por no. acá que. No, es que es tremendo, es Ay, tremendo. no. A mí me gustó muchísimo Y también. está esta Guille. cosa, ¿viste? También, no sé si ustedes lo notan, que cuando. Por eso yo hablaba un poco de la prosa y la forma de contar para identificar la historieta nacional. Cuando vos hablás de, no sé, poner la historieta norteamericana, por lo general te referís como, che, ¿viste tal revista, tal TPB? Cuando hablas de historieta nacional, se instaló mucho el término del libro. No, porque yo publiqué este libro, fíjate aquel libro, saqué aquel libro, porque a mí por lo menos lo que me pasa es que a la historieta nacional la siento más libro, en diferencia por ahí no sé, a la historieta mainstream yankee, superhéroe, que también me encanta y la leo asiduamente, que la siento más revista, por decirlo de alguna manera que quede más gráfico. eso, Juan Sí, pero Manuel, es quizás. reciente, ¿eh? Es reciente eso. Vos sabés que la Sí, historieta argentina siempre su casa fue el kiosco de revistas, o sea, siempre, la Paturuzú, claro, ¿viste? claro. El Sí, Tony. hablo ahora, ¿no? De estos últimos Exactamente. años. Ahora ganamos ese terreno. Y siguiendo lo que decía Ariel antes, de que la historieta argentina era medio como una especie de consumo inmediato, el libro que tiene, que el libro vos lo guardás, ¿no? El libro es un libro, vos no vas a tirar un libro, tiene lomo. Vos, Sí. vos lo ponés al lado de otros libros en la biblioteca y gana de alguna manera también una especie de aura alrededor. Bueno, eso es reciente. Entramos a la librería. Ya no nos quedamos en la calle donde pasaba el peatón y miraba y se llevaba una. Bueno, ahora tenemos que entrar a buscar el. Entonces, tiene cosas buenas y cosas malas esto, ¿no? Por un lado es, bueno, eso, nuestra casa nueva es esto otro, que es la librería, el librero, mucho no sabe qué hacer con nosotros todavía, porque, bueno, todavía no hemos entrado con todo, seguimos siendo el hermanito del altillo de la literatura. Vos de, Cada tanto nos dan un vasito de agua, ¿viste? Un un arte vasito de menor, luz. claro, sí. El arte de menor. vez en cuando nos dan un vasito de agua, es tremendo. Bueno, y otra cosa que podemos atar al tema de la intelectualidad, por llamarlo de alguna manera, de la historieta nacional. Recién Ariel mencionó que la historieta en la década del 60, 70, y por qué no nacimos ahí, lamentablemente, estaba dirigida a lo popular, ¿no? Al obrero o al empleado clase media, promedio. Pero también hay que tener en cuenta que me parece que en esa época la educación que tenía la persona de clase media era de bastante mayor calidad a la educación que tiene una persona de clase media quizás hoy. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahí un lector de hoy no te va a leer tan fácilmente El Eternauta y quizás prefiera leer, no sé, Dragon Ball. Repito, a mí me encanta Dragon Ball, lo leí de principio a fin, pero la verdad que es mucho más ameno y necesitas muchas menos herramientas para leer Dragon Ball que leer una historieta publicada en esa época en hora cero, ¿no? Ahí tenemos una deuda, sí, como país grandísima. O sea, dictadura mediante y neoliberalismo mediante, sí, me parece que. Y cuando digo clase media, yo te la sumo a la clase baja y a la clase alta. O sea, tampoco la clase Sí, alta te va a acceder a obras literarias. No es que la clase alta te lee los clásicos hoy en día. Claro. Hablemos es verdad. de que en general me parece a Es mí verdad. que se ha socavado, pero socavado hasta te diría conscientemente esa parte de nuestra educación como argentinos. Ahora, que hay pibes que leen y pibas que lean, está lleno, repleto. Sí, Hay sí, un por montón, supuesto. por suerte, y chapó, y genial, porque son los que justamente, ¿no? Se enfrentan al molino de viento día tras día. Pero me parece que lo natural es otra cosa. Y lo que decimos de Dragon Ball, ni siquiera Dragon Ball. Yo creo que ni siquiera Dragon Ball. Ya vamos a un silencio que me preocupa. Y es generalizado. Yo creo que, volviendo un poco al momento particular de la historieta nacional ahora, me parece que es un gran momento
para que todos empiecen a acercarse un poco más a la historieta nacional. Es el objetivo de este podcast. Somos un, ¿cómo se llama? Un humilde podcast en un par de plataformas. La idea acá es tratar de llegar y tratar de contar la cantidad de autores que hay generando material nuevo, no diría diariamente, pero en comparación a lo que era en otra época, es muchísimo material. Hay épocas en las que, ya lo hablábamos, el tema de las 600.000 preventas que de golpe aparecen como por ejemplo, bueno, ya pasó la crack, pero digamos, en el previo a la crack hubo una avalancha de material nuevo para leer, muchísimo, y es eso, muchísimo material nuevo. Es Es importante. tremendo. Y eso Bueno, pero es para remarcar. Y hay otra cosa que a mí me parece muy importante también, que quizás parece una boludez, pero a mí es algo que me llega bastante, es lo difícil que es sacar un libro, voy a decir libro, un libro acá. Tiene mucho más que ver con amor al medio que a otra cosa. Entonces, creo que esto lo hablé con José en algún momento. Eso llega, o por lo menos a mí me llega. Hay una historia previa a esa historia que vas a empezar a leer, que tiene mucho de estar luchando para poder sacar eso. Y yo creo que por lo menos en mi caso en particular, no sé, José, si querés Sí, expandir un poco lo que lo estoy diciendo. hablábamos el otro día y una de las cosas que mencionábamos es que un poco cuando vos comprás un lanzamiento de cualquiera de las editoriales que hoy están publicando historieta argentina, no solo estás comprando a los autores y a la editorial, sino que estás comprando la historia que hay detrás de la producción de ese libro como objeto físico y como obra de arte también. Tal cual, tal cual. Y eso me parece que por lo menos a mí es algo que se me hace muy difícil no tenerlo en cuenta a la hora de leer historieta nacional, lo difícil que es. ¿saben cuántos autores argentinos viven de hacer historieta en Argentina? Dos. Uno y medio. Viven. Viven de eso solamente. Es No, tremendo, nada. ¿eh? O sea, muy poquitos, o sea, se me aparece algún nombre en la cabeza, pero la gran mayoría tienen que hacer otras cosas, o sea, pero la gran mayoría, estamos hablando del Sí, 99,9%, sí, sí. tienen que hacer otras cosas, sea dar talleres, sea trabajar en un banco, sea manejar un taxi, o sea, como en mi caso, hacer libros para chicos, dibujos animados, películas, o lo que sea. Porque la historieta a mí no me paga las cuentas. La historieta yo la escribo porque me gusta, me apasiona. Y quiero sacar por lo menos 3 o 4 libros de historieta por año hasta el día que me muera. Ahora, lo que me garpa la casa, las cuentas y lo que sea, son otras cosas. Está bien, tengo la suerte de que sigue siendo la escritura. No tengo que ir ir a manejar un Rappi, pero podría tranquilamente. Si yo no tuviese todos esos kioscos, esas otras rodecias para vender, que son los libros para chicos, Paca Paca, la tele, las pelis o lo que sea, que efectivamente son lo que me brindan el dinero, la historieta, yo les puedo asegurar, un libro para Europa, para Francia, lo que sea, sí, está todo bien, son 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, pero vos no vivís todo el año con eso. Te No. aparece una guitita, cuando te aparece está genial, pero te cambia la heladera, no te compras un auto, ¿se entiende? No te Sí, sí, compras sí. la Sí, sí, sí. Te acomodás un par de Ahora que meses. mencionas te esto, acomodás un par de meses. ahora que mencionamos esto que estamos hablando, me parece que capaz me meto en un quilombo, tenemos muchos amigos editores que nos escuchan, capaz Guarda. me meto en un quilombo, pero ¿creen que todas estas condiciones, digamos condiciones económicas, si se quiere, o condiciones del mercado, para ponerlo más propiamente dicho, más global, las condiciones del mercado de la historieta en Argentina son las condiciones propicias para que también se publique la variedad que se publica? Es decir, si fuera más masivo, ¿se publicaría menos variedad de historieta por querer apelar a un público más general? O sea, las condiciones serían distintas del arte que se hace si fuera más masivo. Es una pregunta un poco compleja, que tira un poco para la polémica si se quiere. Es que masivo desapareció, me parece, el concepto de masivo en Argentina, o sea, al menos en, Sí. en lectura, ¿no? Lo que se llama, no sé qué mencionaba Netflix. Netflix es lo masivo hoy en día, ¿no? Es muy difícil hacer, de hecho te diría, Omnipress, tampoco es que vende toneladas de todos los libros que saca. Hay libros que empatan, hay libros que pierden, y los libros que ganan hacen funcionar a la editorial de la manera que funciona, que es una editorial
de una Sí. calidad excelente. Nosotros capaz que tenemos tergiversada la realidad porque estamos como rodeados, estamos todo el día consumiendo redes sociales de lo mismo o hablando de lo mismo, entonces capaz que decimos, ah, no, mirá, cuánto que hay, cuánta gente que lo consume porque escuchamos varios que lo compran por preventa o lo que sale, pero no es más, no, eso no es masivo, eso es nuestro propio nicho. Tal cual, yo les cuento una, hace un par de años, estaba en el bondi y se me acerca uno y me dice, no puedo creer que Saracino tome colectivo, ¿no? Le mandamos un saludo al chico, le mandamos un saludo al chico del colegio. Además divino, porque además nos reímos los dos, o sea, él en el momento que me lo dijo, se cagó de la risa, y yo le digo, pero boludo, ¿qué te pensás que sos? Justamente, creemos por las redes sociales y lo que sea, que somos lo más. Ahora, vuelvo a decirte, yo juego al fútbol todas las semanas con colegas, historietistas y editores. Los editores, todos con los que yo laburo, laburan de otra cosa, ¿eh? O sea, ninguno se banca los frijoles con la editorial. Todos tienen otro laburo por otro lado, ¿no? O atienden un local, o laburan para otras editoriales haciendo otro tipo de servicios, o etcétera. Entonces nosotros creemos que, los editores, qué garcas que deben ser, mirá, deben estar forrándose de guita. Nosotros forrados de guita. ¿Sabes qué? No. Los autores, estos que publican para afuera, Saracino debe tener un chofer. ¿Sabe qué? 34, Juan Justo y Nazca, me deja además rapidísimo, me bajo en Palermo y a otra cosa. Entonces, no, y está bien que, o sea, ojo, no me estoy quejando, tengo una vida hermosísima. ¿Por qué? Porque elegí tenerla. Elegí tener este gasto mínimo para poder trabajar de lo que quiero. Si yo tuviese ganas de tener un Audi, tendría que trabajar en relación a ese deseo que tengo. La verdad que no tengo ningún deseo más que tomarme un buen vino todos los días, estar con mi pareja, tener más o menos buen internet para charlar con ustedes cuando puedan charlar. Importantísimo. Y tener un cuerpo más o menos parado para ir a jugar a la pelota mal toda la semana. Habrá un paréntesis, porque hablaste de fútbol, porque, digamos, José había dicho hace un rato que quedó medio manija, pero se arma unos lindos partiditos ahí. Existe un fútbol de historieta nacional, así como hablábamos de la historieta nacional. Claro, ¿no? otro motivo para leer historieta nacional. Escuchen esto. Exactamente. El fútbol hecho por historietistas argentinos es fútbol nacional. Yo creo, mirá lo que voy a... ¿Es fútbol eso? ¿No? Ahí va la pregunta. Sí, Para mí, sí. Ya que trajimos el tema a la mesa, tenemos que desarrollar durante el fin de semana la Copa Rosario entre el equipo de historietas versus los historietistas y editores. No, pero perdemos, boludo. ¿Se la bancan? O sea, boludo. Se están metiendo en un problema. Juegan Esto todos juega los lunes, toda la Juan. semana. Todos los lunes 15 juegan. años no toco una pelota. Nosotros con suerte somos 6. Cuando quieran, Aparte, aceptamos el reto. Fíjate cómo dan vueltas las cosas, que nosotros hace un tiempo hicimos un capítulo donde hablamos de historieta argentina de fútbol y ahora estamos hablando de fútbol hecho por los intérpretes de la historieta argentina, como narrativamente cierra perfecto, es un Hermoso. círculo. No saben, conocen a Hawk, todos conocen a Hawk, es un caballero Hawk. Yo lo considero la mejor persona del mundo, ¿no? El hombre más bueno del mundo. Ustedes no saben cómo putea Hawk, no saben cómo putea Hawk. Es un demente. Pero con puteadas además marca registrada. A veces estamos esperando que la diga. Cuando empezamos a ver que se engrana, que la diga, y de golpe la dice, ¡la concha de mi familia! Y no. Pateando algo. Y ahí nos miramos entre nosotros de reojo, bien, la dijo. ¿Esa es la patentada de él? Esa es como la patentada. Patentadísima. Un día Hawk le dice a otro colega, no voy a decir el nombre, para increparlo, sos un psicópata, ¿no? O sea, en el medio sos un psicópata. Y ahí quedó, ¿no? Va quedando. Pero no, es un fútbol muy bueno. Hawk muy puteador. Max Aguirre calentón, un calentón hermoso que puede llegar. Antes abandonaba el partido y luego
creció un poco más y no lo abandona, pero ya no juega más. Como que queda parado en la cancha y no vuelve a tocar la Eso, pelota. eso es re de nene, ¿o no? Es de Es nene. hermoso. No, eso es tanguero. Es como que te estoy pidiendo que me la pase. No me la pasás, ¿sabes qué? Ahora te vas a cagar. ¿Para qué vine? ¿Para Claro. qué vine? No, Me llevo la pelota es mía, me la llevo. Exactamente. Claro. Tute cuenta más los caños que hace que los goles que hace. De hecho, sus resultados tienen que ver. Le interesa mucho más el firulete y el caño que ganar. Inclusive no le importa ganar, le importa eso. Y cuenta, hoy te hice 3 caños, hay una joda, ¿no? Hay todo un chat. Ese chat es una obra literaria, porque todo el mundo después, o sea, yo escribo crónicas después de cada fútbol. Pero bueno, eso. El tipo fue un partido paralelo. Eso, exactamente. Pero entonces la pregunta es, Saracino, con su prosa y su lírica, ¿lo representa en la cancha? Mira, una vez en un programa de Metro le preguntaron a Tute cómo juega Saracino, ¿no? O sea, y respondió una cosa que la usé inclusive en terapia. A veces en terapia traigo esa frase de Tute, porque después mi pareja me decía, sí, en realidad no es con el fútbol, es con todo. Bueno, dice, ¿vieron cómo es Saracino? Que es todo así, todo rápido y que habla y que lo que sea. Bueno, es igual en el fútbol. Él no tiene conciencia de su propio cuerpo ni del cuerpo de los demás. Con lo cual un día va a morir en la cancha. ¿Va a morir o va a matar a alguien? Yo creo que lo dijo. Santulo. Que juega Santulo. o Santulo. Santulo lo dijo. Juega como Santulo. escribe. Juega como escribe. Para el orto. No, de mí estoy diciendo. Sí. Santulo, Qué bien que Santulo juega como escribe, las tapa todas. O sea, Santulo le tiran todas y las saca, porque es un arquerazo. Santulo, ¿qué pasa? Guionista, ¿no? Saracino, guionista. Pica mal entre dos guionistas, sí. Además, uruguayo, argentino, no todo mal. Cada vez que viene para Argentina, viene a jugar y él ataja. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy defensor con muy poca llegada a la mitad de la cancha. Asmático, 44 años, ¿no? O sea, prácticamente... Ni siquiera el área. Tiene el estado físico de Chivo Pavone hoy. Con anteojos, no tengo visión del arquero rival, nunca. Juega Santulo en equipo contrario, digo, le tengo que hacer un gol. Jugué todo el partido en el área de hinchando las bolas a ver si podía hacer un gol. De golpe se lo hice, lo grité tanto, porque le hice el gol a Santulo, y cuando termina me dice, mi objetivo era que no me hagas ningún gol vos. No me importaba perder, no me importaba nada, o sea, lo que quería era que no me lo hagas, y se lo hice. Y lo recuerdo todavía, a veces me despierto de noche recordando el gol que le hice a Santulo, hermoso. El último partido que jugamos, que ganábamos por 4, faltaban 5 minutos para que termine el partido, ganaba mi equipo y el de Hawk por 4, y empiezan a acercarse cada vez más los rivales. 4, 3, 2. Hawk empieza a enojarse muchísimo. ¿Cómo notas eso? ¿Cómo notas eso? O sea, ¿es físico? ¿Es un tema físico? Es físico, no, es violento. Es un cambio violento. Ves una persona que ya no es más tu colega, no es más tu amigo, no es más tu compañero, lo desconoces. No quieren verme si me enojo, bueno, es Hawk. Le cambia la cara, la expresión, patea la pelota contra la pared, putea. Y yo todos empezamos a asustarnos en el equipo de él. No queremos que pase eso porque además le puede pasar algo malo a él, se puede lastimar. Perdimos el partido, o sea, nos dieron vuelta de 4 arriba a 5 minutos, terminamos perdiendo por 1. Llegué a mi casa, no pude dormir en toda la noche. Creo que lloré en algún momento porque había algo. Entonces, y en terapia, me desperté el día siguiente, hablé del partido de fútbol, hablé de Hawk, hablé de lo que me pasó, ¿no? Que la violencia me inmoviliza. Bueno, así que todo eso es el fútbol de los lunes. Estamos en condiciones entonces de decir, ustedes no lo van a decir, lo estamos pensando todos. Es el increíble Hawk, entonces se enoja tanto. Aplauso. Te lo mereces. Hermoso. Bueno, yo creo que lo mejor que se ha dicho esta noche. Totalmente. El increíble Hawk. Ojo que si en algún momento se hace una historieta biográfica de Hawk, ojo. Es un capítulo, es un capítulo de su vida, el increíble Ojo, Hawk. primero que se dijo acá, ¿eh? Sí, exclusivo. ¿Cómo es? Pero exclusivo. Nosotros hablamos con él y estaba Santulo en la charla, o sea que teníamos a alguien como para poder decir toda esta data, pero se ve que genera miedo en la gente, o sea, porque no dijeron nada.
Generó inmovilidad en todo su equipo. Todo su equipo de golpe no se movió y bueno, por eso fue que no Por dieron eso vuelta. perdieron. Por eso perdieron. Un líder negativo, como que dice. Pero aparte, seguramente él al otro día no. A él no le pasó nada. Están todos hablando en su psicólogo de lo que pasó en el partido. No, Y él al otro día escuchame. fresco, che, chico, ¿qué pasó? No pasó nada. Silencio, hoy no puso nada en el chat, nada. O sea, desapareció todo el mundo comentando todo Claro, esto. la calentura le dura, le dieron vuelta el partido. Sí, faltando a veces 5 pasa minutos, que y 3 o 4 días, sí, no habla ni con su mujer. Y después empieza a mandar mensajes. Ahora, vos sos, más allá del partido, ya nos fuimos, recontra fuimos. Pero esto que ¿sos futbolero vos aparte? ¿Sos muy futbolero? Sí, me gusta ver fútbol, me gusta mucho. Soy hincha de Argentinos Juniors, con lo cual soy hincha me gusta el buen fútbol. Soy de acá, del barrio, de la paternal. He ido desde la pandemia que no voy, quedé medio tocadito con la pandemia, me molestan los lugares con mucha gente y ese tipo de cosas, no sé por qué, porque me parece que me gustó quedarme en casa, pero sí soy de mirar fútbol, de disfrutarlo, de ponerme nervioso, nada, soy futbolero, sí. Pero no estamos yéndonos para cualquier lado, porque seguimos hablando de qué es ser argentino y por ahí también eso baja la historieta. Cuando escribimos historieta, ¿no? Hablamos de música, hablamos de comida, hablamos de fútbol, hablamos de amor. Hay una cuestión que tiene que ver con todo esto y hablamos de pasión, ¿no? Ahora estamos hablando de un deporte, pero fíjate que no podés hacerlo sin pasión. Si estamos hablando de que esto no repercute económicamente en la vida de casi ninguno de nosotros, ninguno es millonario por hacer historieta, al menos en el gran porcentaje de autores, es porque tiene que ver con mejor pasión. ejemplo que de pasión. Exactamente, sin pasión no. Esa pasión, bueno, tiene que ver me parece, con una cuota del ser argentino. Y no digo que el fútbol sea espectacular y que ser un loco por el fútbol sea bueno. Lo que digo es, sí hay efectivamente una pasión alrededor de todo eso. Sí, Es parte de la argentinidad. Bueno, Sí. en un momento, en una charla que tuvimos justamente de historieta de fútbol argentina con Damián Connelly, él decía que le parecía como muy raro y que le parecía que debería haber de alguna manera, con lo que es el fútbol para el argentino, algún lugar donde uno puede ir a encontrar toda esta historieta nacional de fútbol. O sea, y no hay. No hay ningún lugar donde uno pueda encontrarse todo eso. Ariel tuvo una investigación súper interesante sobre, digamos, la historia de la historieta nacional de fútbol. Y ese material fue difícil de encontrar, digamos. Sí. Hay que. O sea, ni digo físicamente, ¿no? Digamos, porque lo que se consigue es más lo nuevo. Pero todo lo viejo es como bastante complicado. ¿O no, Ariel? Digamos, no es fácil. Sí, y también es esa que se genera la confusión, porque por ahí, a ver, a mí me pasaba que investigás y encontrás, o sea, no digo el material, sino que encontrás que decía, hubo publicaciones, se publicó en la historieta de fútbol, pero quizás se diluye entre todos los años, entre todas las publicaciones, no termina siendo la cantidad representativa de lo que es el fútbol como pasión para los argentinos. Había una en el Tony, ¿no? Beto Navarra. Beto Navarra, sí, Beto Navarra. Era buenísima, pero sin embargo, no era tan buena como Mojado, que hablaba de boxeo. Uy, ¿no? Mojado. Claro. Uy. Y había un algo, ¿no? Había una para chicos que era Gatito, el equipo de Gatito. O algo así. Gatini y el equipo, sí, esa para el 78 salió. Sí, por eso te digo, y vos buscás, sí, hay, pero me parece que termina diluyéndose. O sea, porque te centraste, te pones como foco eso y decís, no, hay un montón. Y no es que hay un montón. No. Hay porque vos lo buscás y vas a buscarlos. Creo que en el conjunto no termina siendo representativo. Ya que nombraste a Mojado, pido por acá que alguien edite Mojado, puede ser. Y ya que estamos, también pido por Pepe Sánchez, puede ser que alguien lo edite. Las dos dibujadas por Carlos Vogt, las dos, y las dos con un estilo totalmente diferente, ¿no? Pepe Sánchez, mi novia y yo, totalmente cómico. Te morís de la risa mirando los dibujos, o sea, hay un guión de Robin Hood increíble. Y Mojado, tremendamente dramático. Sí. Él es el mismo dibujante, en el mismo momento de su vida, ¿no? El tipo dibujaba el mismo mes, Pepe Sánchez, mi novia y yo, y Mojado. Era impresionante. Volvemos, ¿no? Escrito por un paraguayo, sobre un personaje mexicano que vivía en Estados Unidos, que le decían Mojado justamente porque eran los que pasaban el río y salían con la camisa mojada, y dibujada por un descendiente de irlandeses, Vogt, ¿no? Entonces, ¿y eso es argentino? Sí, es recontra argentino.
Sí. Había una cosa ahí dando vuelta. Y lo mismo, ¿no? Sí. Robin Hood es paraguayo. ¿Por qué En se vuelve? toda. Claro. Pero en toda la prosa de Robin vos encontrás eso. O sea, la forma de escribirlo Totalmente. Sí, sí, sí. lo tenés. Lo Bueno, que pasa es que Tenés también hasta Robin mamó mucho de la cultura de acá argentina, porque él vivió muchísimo tiempo acá, se formó prácticamente acá, entonces, claro, absorbió toda la cultura y esa argentinidad, por eso la podés identificar como Sí. historieta nacional. Pero lo Claro. mismo también pasa con dibujantes y escritores que adoptan, si se quiere, o se nutren de formas de narrar más extranjeras. Porque, sí. por ejemplo, Fede mencionaba a Shonen de Lea Caballero, que es un manga de peleas hecho y derecho, pero tiene su cuota de argentinidad a pesar de que se nutre de algo que nos queda a, no sé a cuántos kilómetros es Japón, 20.000 kilómetros, pero Por tirar un Pero número. sí, sí, tiene mm, su toque argentino. Sí, Miren que andamos mal con la distancia, sí, ¿eh? sí, sí, no, no me exacto, olvido. Ya, Miede. hubo un furcio. Sí, sí. Pedile disculpas ahora. No, pero te pido disculpas. No, a mí de Shonen me acuerdo mucho de la viñeta del local de comida rápida de la esquina que siempre termina destruido cuando alguien sale campeón. Es como. Claro. Ese momento es como. Es súper fuerte y ves los colectivos, las diferentes líneas. Yo qué sé. Igual también hay algo que en muchos de los ejemplos que dimos, nosotros acá somos 6 personas en este momento, ¿no? Fede, Luciano, Juan y yo vivimos dentro de los márgenes de la capital federal, Ariel vive en la provincia de Buenos Aires, Guille vive en la provincia de Córdoba. Muchos de los ejemplos que dimos también, nosotros decimos son muy argentinos, pero caen mucho en lo porteño. Sí, es verdad también. Eso es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Pero también porque es también lo que nos toca, bueno, el 80% de nosotros, de este grupo de acá, que somos de Buenos Aires. Sí, sí, Pero sí. también hay muchos ejemplos en los cuales uno percibe esa sazón, si se quiere, y eso que mencionaba Juan, de identificar rápido cuando algo es argentino, por más de que lo sepas de antemano, incluso en cosas que habitan espacios donde los personajes habitan espacios que no son grandes ciudades o que no son ciudades que se parezcan a Buenos Aires. Pasa, por ejemplo, bueno, con un montón de cosas. En Córdoba Blues, por ejemplo, hay ciudades que podría ser cualquier ciudad y lugares del campo que podría ser cualquier campo de cualquier lugar del mundo. Sin embargo, se siente argentino. Tal cual. Sí. Bueno, Elvis Man. Elvis Bueno, Man, el otro Él. día, quiero mencionar, el otro día en Fábrica de Historietas encontré lo encontramos con Fede, de hecho, No un mientas, tomo. decí quién lo encontró. Decí la verdad. Lo encontró Fede que tiene un ojo para hallar cosas que dice, uy, ¿y esto? Guille. Me lo robó de las manos. Em, te lo saqué de las manos, este, un tomo hecho por varios dibujantes, con historias de aventuras y de mitología tehuelche. Ujú. Incluso como había mencionado antes, nutriéndose de diferentes formas de narrar visualmente y desde la prosa, se siente esa sazón del argentino, digamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, Sí, pasa con Nippur también. Nippur es lo mismo, Totalmente, totalmente. el ejemplo más claro. sí, sí, Sin dudas. hay muchísima obra que está empapadísima, por más que quizás uno lo agarre así al vuelo, quizás no sepa, y es muy probable que te termines dando cuenta en algún momento que eso es recontra argentino, está hecho por autores argentinos o que vivieron en Argentina o que se nutrieron de nuestra cultura. Pero bueno, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que De fue una charla súper divertida. ¿Cuál sería el Cagamos resumen de risa. de esta gran charla que hemos tenido en la cual nos preguntamos por qué hay que leer historieta nacional? Y a mí Yo me lo quiero escuchar gustaría, a sí, Saracino que me hable de dragones y de exa- esas cosas. Ya está, exactamente. ya con eso ya estoy. Me voy a An- dormir feliz. Me gustaría que tires eso, que tires un par de palabras. Y después tenemos la pregunta de José para hacerte, pero como para darle un cierre a este tema que a nosotros nos gusta y nos ocupa un montón como podcast de historieta argentina exclusivamente. Yo creo que teníamos una pregunta y nos vamos con muchas más. Me parece que es eso. O sea, buscábamos una respuesta que es la peor manera de intentar encontrar una respuesta, justamente. Me parece que la mejor manera es multiplicar las preguntas, ¿no? Porque si encontráramos una respuesta,
¿Qué desconfianza que me daría? O sea, lo que encontramos fue otro centenar o otro puñado de preguntas y ahí me parece que está la clave. En todo eso fue apareciendo, che, y esto también, y esto otro, y si jugamos esta cuestión, che, el dibujante, ¿qué pasa con tal cosa? ¿Qué pasa con... Ahí me parece a mí que esta charla se volvió mucho más rica, porque además, ¿sabes qué fue lo bueno? Que toda la gente que estuvo escuchándola todo este tiempo estuvo asintiendo o negando en su casa, o hablando en voz alta y diciendo, no, esto no, para mí no es así, y así tal otra, acá se equivocaron, esto no. Eso a mí me parece espectacular. Eso me parece hermoso, que estamos dialogando también con el que está del otro lado. Y vuelvo a lo que hablábamos de historieta argentina pensando en ese que está ahí, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Bueno, acá hay un montón de gente que está escuchando este podcast en su casa mientras dibujan algunos, mientras están manejando un taxi, mientras hacen sus cosas, mientras lavan la casa, que no hay cosa más linda de escuchar podcast mientras ordenás la casa o la biblioteca. Bueno, además que esto nos trasciende, porque se va a escuchar en otro momento, que ya no es el aquí y ahora, ¿no? De alguna manera se vuelve también un objeto artístico que perdura en el tiempo y que es recogido en algún momento para ver si encontramos esa respuesta que queremos encontrar, que es la historieta argentina, o mejor dicho, ¿por qué debemos leer historieta argentina? Y sí, me sigue pareciendo una pregunta hermosa, especialmente porque podemos desgranarla, acortarla, achicarla, pensarla palabra por palabra y cada uno haga su propia conjetura. Me parece eso. Primero, ¿por qué debemos? No, no debemos nada. Nadie nos puede obligar a nada. ¿Y sabés qué? Me parece una poronga la historieta argentina. Está perfecto. Está perfecto. Hay un montón de gente que puede decir, no, la verdad que me parece un embole el Eternauta. Está bien, está bien. No te puedo obligar a que te guste. No te puedo transmitir la maravilla que me parece a mí esa historia tremendamente épica, ciencia ficción, con extraterrestres y especialmente de una amistad absolutamente ineludible, que es lo que se respira en cada página de esa historieta. No te lo puedo transmitir. ¿Te parece un embole? Te parece un embole. No, la verdad que a mí Robin Hood es pomposo, es una cosa totalmente fuera de tiempo. Tenés razón. ¿Sabes por qué? Tenés razón porque es lo que pensás vos. Yo no te puedo decir qué tenés que pensar vos. A mí me parece una maravilla hasta musical como escribe ese muchacho. Cada sílaba tiene un porqué, me parece hermoso. No te lo puedo capaz que si te lo leo algún día y estás al lado mío, y ves que de golpe en tal parte se me llegan los ojos de lágrimas, o cómo encaro tal frase o tal otra, y capaz que te acercás un poquito más, pero no te lo puedo transmitir. Nadie debe hacer nada. Tenemos que hacer lo que se nos canta el alma, porque si no se nos canta el alma, no podemos forzar a nadie a hacer nada. Acerquemos libros para que la gente lea. Acerquemos libros buenos para que la gente lea. Acerquemos libros que creemos que a la gente le van a gustar para que la gente lea. Ustedes hacen un podcast que acerca la lectura a la gente, con lo cual saben muy bien qué libro va a gustarte y qué libro no va a gustarte. Esa es la militancia. Regalemos libros de historieta que creamos que van a caer en un lector sensible, apasionado, que quizás se vuelva un enamorado de la historieta argentina mañana, pasado o quizás en la vida que viene. Por eso es lindo esto que estamos haciendo, porque estamos hablando de lo que amamos, y cuando vos hablas de lo que amás, hagas zapatos, cocines o vayas de pesca con tus amigos, el otro que te escuche por lo menos va a percibir ese amor. Luego, si no le interesa hacer zapatos, ni cocinar, ni ir a pescar, no va a volverse un pescador, un cocinero o un zapatero, pero por lo menos, de alguna manera, se acercó a ese amor. Nosotros hablamos de algo que amamos. Somos 6 personas hablando de algo que amamos. Creo yo que es imposible que ese amor no se contagie. Creo yo que es imposible que algo de lo que dijimos acá no repercuta en alguna curiosidad, en algún radarcito que anda dando vueltas por ahí. Es tan simple como eso. Acercale historietas a los pibes. Acercale historietas a los pibes porque les va a gustar. No hay modo que no les guste. El camino es mucho más difícil que acercarles un celular o una tablet. Es mucho más difícil, pero te puedo asegurar que a la larga es mucho más placentero. Construyamos ciudadanos lectores, construyamos pibes y pibas que leen. La historieta argentina es una llave de cientos que hay. Esa llave abre puertas. Así que el camino me parece que va por ahí. Bueno, vamos cerrando. Vamos a ir cerrando acá. Todo dicho, qué bueno. A No, ver qué transición sutil podemos hacer sí, a después. ver, hace de gol. No. No, bueno, a ver, yo en realidad también lo que siempre preguntamos también, antes de ir a la pregunta de José, y antes de agradecerte un montón por haberte tomado este tiempo para estar con nosotros, es Por favor. ¿en qué andás?
un poco que nos cuentes vos en qué andás, si tenés algún lanzamiento cercano, qué estás preparando, en qué está trabajando Luciano Saracino en este momento que nos puede contar. Como siempre, es la pregunta más difícil de contestar porque vos sabés que me la preguntan y me agarra pánico. Me agarra siempre un pánico. ¿En qué ando? Porque por un lado lo que me acuerdo es lo que no estoy haciendo. Entonces, todo lo que tengo que hacer mañana, porque digo, la concha de la Qué al lora. pedo, te hice volver a la cabeza todo lo que no querías. Además, son casi las 12 de la noche, me tengo que ir a dormir otra vez. Mira, no dormí ayer por Hawk y ahora no voy a dormir por vos. Quizá también llore, quizá también Se te llore. juntaron la misma semana tus dos miedos más grandes, Sí, Hawk tal cual, y que te tal cual. recuerden las cosas que deberías hacer que no estás haciendo. Es tremendo. Es Pero tremendo. escúchame, Bueno, Luciano, ¿vos qué pensabas? ¿Que te ibas a conectar acá para distraerte? No. Mañana tenés que hacer, dale. Bueno, hoy terminé mi próximo libro con Olivetti, hoy lo terminé a la tarde, de hecho lo terminé y se lo entregué, así porque apasionados somos. Estamos haciendo una historieta muy hermosa, una novela gráfica que a pedido del consulado italiano en Buenos Aires, un libro a todo culo, a todo trapo, que habla justamente sobre la épica del inmigrante italiano en Argentina, ¿no? Esa llegada al hotel del inmigrante ahí en el puerto, y básicamente es una historia de poesía, pero también de fantasía. Hay unos personajes dibujados por Ariel dibujando dioses romanos, o sea, es una bestialidad, es una bestialidad. Hoy, de hecho, subió a sus redes un Sí. Neptuno saliendo de las aguas con un barquito justamente que trae a los inmigrantes. Y la historia de un nene, está pensado para público adolescente, porque justamente para distribuir en escuelas el libro. Es un nene que puede ver a sus dioses, ¿no? Puede ver a sus dioses. O sea, él es arrancado de su tierra por la guerra, por Marte, y viene a esta Argentina, que es un territorio totalmente nuevo, en donde está solo, está sin estar con todos esos que lo protegían. Bueno, una historia muy, muy hermosa, una novela gráfica de 60 páginas, así que se la mandé hoy, Ariel. Eso, check, ya está, entregado. Terminé esta semana una película de terror para República Dominicana, que fue una locura, porque me dijeron, hay tanta plata, tenés que hacer una película en un mes, un guión de una película en un mes. ¿Podés? Respondí sí. En el momento que respondo sí, mi pareja me dijo, me divorcio. O sea, no puedo. Estás con 250.000 cosas y encima aceptás escribir un guión de cero, ¿no? Abrir un Word en blanco y ponerte a escribir un guión de cine, de un largo, en un mes. Bueno, ¿qué hice? Lo entregué un día antes de que se cumpla el mes. Tac, enter, guardar a otra cosa hermosa, una película de una mujer que tiene que distribuir, una dominicana, que tiene que venirse a Argentina porque es lo más lejos posible, a distribuir 7 pedazos de cadáver en diferentes lugares de Argentina, porque tiene una tradición, el vudú, que si vos matás a alguien, tenés que hacer eso para que no se junte y venga a vengarse. Con lo cual es una mina que distribuye ahí 7 trozos de cadáver. Hermosa. Una película divina. ¿Qué ando? Bueno, muchas cosas de estas. A ver, sale ahora un libro infantil con Diego Abayay, que es el ilustrador con el que hicimos Cur, el fugitivo, un tipazo absoluto. Ahora sale nuestro primer librito para chicos, que se llama Rojo Pato, que es un pato rojo, justamente. Aleta Vidal, sacamos uno también ahora, que se llama de cómo fue que rompimos sin querer todo el bosque y cómo después lo volvimos a arreglar. Aleta, que es una genia. ¿Ese es el nombre entero del libro? Sí, pero el sin querer, ¿cómo fue que rompimos sin querer, que aparece tachado, sin querer tachado, todo el bosque, y cómo después lo volvimos a arreglar? Bueno, nada, hay mucho dando vueltas. Ya, por supuesto, ¿ves? Ahora me olvido, quedo mal con un montón de dibujantes. Estamos con Kika Catena, ahí está, mirá, sí. Estamos con Kika Catena haciendo El viaje onírico de la oculta Kadat, que es la única novela que escribió Lovecraft. Estamos adaptándola a historieta y es una locura lo que está haciendo Quique Alcatena, así que eso se viene y se viene con Tuti, entre otras cosas más, y ahora me vas a preguntar algo que va a derivar en lo que Ariel me acaba de mostrar por la camarita. Yo particularmente agradecerte por un libro que salió hace muy poquito y del cual un personaje que yo soy muy fana, que es Dago, y bueno, tu serie Dago el Peregrino, que la verdad que es me gustó mucho. Es un aspecto quizás de alguna forma diferente de Dago, pero ¿Lo leíste? fantástico, lo leí. ¿Te gustó? Me gustó mucho.
Porque todavía no me encontré con gente que lo haya leído, porque está recién salido eso, y es Sí, muy, está muy recién. importante encontrarte Sí, porque, bueno, es eso, para mí fue un reto. Así que totalmente. funciona. Sí, 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 sí. totalmente. Es esto que te digo, es por ahí mover a Dago de su zona de confort, Totalmente. podemos decir, y lo movemos, lo ponemos en otro lugar y es Dago. Funciona con toda la esencia que tiene Dago. Así que Era la sí, idea, totalmente. era la Sí, idea. Sí, Acá, sí, sí, bueno. sí, la verdad que me gustó muchísimo. si algo de Dago sale y Ariel no lo leyó es porque no salió. Es un No, poco no, así la cosa. aparte, o sea, un poco, yo te he escuchado hablar siempre de tu pasión por Dago y me parece que está buenísimo eso de ver como el sueño cumplido, es decir, llegar a escribir lo que fue No, fue un uno de flash. A tus ver, personajes. Dago fue el personaje, para mí fue el personaje. Yo cuando era chico, a ver, un día yendo al colegio Guardapolvo Blanco, cruzando la vía de Villa del Parque, baja la barrera y en el kiosco de revistas de Cuenca, todavía sigue estando, aparecía colgado, no me lo olvido más, con dos ganchitos, un tipo mirándome a los ojos con unas esposas así, y arriba decía Dago el esclavo, ¿no? Solamente eso, la tapa. Yo tenía 11 años. Qué Eh, flash. yo siempre me guardaba la guita del kiosco de la escuela y el viernes, con esa guita que me ahorraba, me compraba una historieta, un libro. Bueno, esa semana fue ese libro, ¿viste? Cuando más me quedé pensando, ¿qué será? Me lo compro, lo leo. Y, y nunca más me volvió a pasar en toda mi vida, tengo 44 años de lectura febril, pero nunca más me volvió a pasar eso que me pasó con ese libro a mis 11, 12 años. Nunca, nunca. Sentí de verdad que me había enamorado. Algo había pasado adentro mío que me partió el cerebro, pero directamente, a un nivel de que como el libro terminaba en un momento, ¿no? Dago el esclavo se escapa, logra dar vuelta y al final lo vuelven a atrapar y él termina como medio delirando, riéndose a carcajadas, otra vez esclavo, después de tanto tiempo, tantos muertos, otra vez esclavo. Y no tenía final, volví al principio, empecé a inventarme historias de Dago para continuarlo, cómo era que él se vengaba, cómo llegaba a vengarse de Giacomo Barazzutti. Yo lo escribí a los 11, 12 años. Yo escribí el libro de cómo Dago terminaba de vengarse con guardapolvo blanco. Recortaba pósters y imágenes de Dago y las tenía pegadas en la pared de meditación con póster de Maradona, del Chino Tapia, y estaba Dago. Dago fue una especie de ídolo que tuve yo. Era una especie de ídolo. Lo escribía en los cuadernos, Dago, el esclavo, ¿no? Le ponía tipografía como quien escribe Kiss, ¿no? Vos podés tener la estrella de Paul Stanley, que yo también la tenía, y Dago dibujado abajo con el logotipo. Fue mi primer ídolo Claro. literario. Yo quería escribir Dago, toda mi vida quise escribir Dago. Cuando Robin Hood en el 2012 le hacen un homenaje en la Feria del Libro de Argentina, me llaman para moderar la charla. Y bueno, yo imagínate, joven guionista de historietas, yendo a moderar la charla de Robin Hood en la Qué Feria del locura. Libro de Buenos Aires. Para mí era tocar el cielo con las manos, una charla increíble, porque Robin Hood, además de escribir como escribía, contaba su vida como si fuese la mejor de sus aventuras. Era infernal escucharlo. Pude entrevistarlo, nos fuimos a cenar, nos agarramos una mamúa preciosísima, atravesamos madrugada, fue una cosa verdaderamente hermosa. En un momento de la charla le pregunto qué personaje que no escribiste vos te gustaría haber inventado y él me responde el corto maltés, ¿no? Y me explica su amor por el corto maltés y etcétera. Y claro, ahí me empezó a dar cuenta, Dago de alguna manera es un corto. Y él me Claro, pregunta, ¿y es. vos de los míos? Era un pillo, él era un zorro. ¿Y vos de los míos cuál te gustaría haber escrito? Y le responde inmediatamente Dago. Y le cuento, más cortito, esto que les estoy contando. Más cortito porque a Robin Hood no le gustaba que hablen como estaba él. Hablaba él y hablaba él. No hablaba él. Bueno, ¿qué pasa? 2020, yo ya un guionista de historietas, con algunos libros en mis espaldas. 2020, mi pareja en Córdoba, mi hija con su madre, yo solo, el mundo cerrado, no se podía salir a la calle. Asmático, mucho miedo, ¿no? Los patrulleros pasando por la puerta de casa, no salgan, están todos condenados a morir si salen, etcétera, etcétera. El mundo se me caía, las paredes se me caían encima todas las noches por WhatsApp con mi mujer, bueno, mi amor, hasta mañana, si Dios quiere, ¿viste? Nos moriremos hoy, mañana, ¿cuándo será? Y en un momento recibo un llamado para ver si quería escribir libros de Dago
para Italia. Me imagino. Mira, te lo cuento y Sí, me sí, da ganas de hablar ahora. claro. Yo estaba en la terraza de mi casa. Tengo una gran huerta donde voy todos los días y empecé a caminar en círculos. Empecé a caminar en círculos con el teléfono y de otro día escuchaba que decían, hola, hola, como si se hubiese cortado, ¿no? Y respondí, sí, dale. Después me decís cómo, de qué manera, cuándo hay que hacerlo, cómo se hace. Pero dale, la respuesta es sí. Corté y me puse a llorar. Porque acababa de decir algo que no iba a poder hacer. O sea, yo puedo casi cualquier cosa, pero no escribir un libro de Dago. Yo puedo casi cualquier cosa literaria o de historietística, pero jamás escribir un libro de Dago. De golpe me habían ofrecido y yo había respondido que sí. Me siento, empiezo y termino. Y cuando lo vuelvo a leer dije, che, esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque entiendo cómo habla Dago, sé exactamente cómo habla Dago y estoy haciéndolo hablar ahora yo a Dago. ¿Y qué Dago va a ser el mío? Mi Dago va a ser un Dago que viaje por todo el mundo. Lo voy a sacar de su Venecia, de su Italia, de esa zona de Europa continental, y primero lo llevo a Rusia, que se conozca con Iván el Terrible, después lo llevo a Mongolia, de Mongolia que vaya para el Zipango, el actual Japón, de Japón naufraga y termina en Pascua, en el medio pasa por el País Vasco, por Holanda, o sea, va recorriendo lugares que nunca había recorrido, siempre amando mujeres, siempre enfrentándose, y además en historias un poco más raras de las que se solía enfrentar. En la que se publicó ahora está en la isla de Pascua. En el momento, de hecho, Dago desencadena la caída de la gran Rapa Nui, ¿no? Desencadena el final de esas estatuas. Hay magia, hay una cosa rarísima, hay unos dioses que aparentemente son posta, ¿no? Y Dago metido en todo esto. Mientras coge, mientras se enfrenta con tipos que lo traicionan, mientras todo lo que tiene Dago. Dago. Lo que tiene que tener Dago. Pero le puse gigantes con rayos en los ojos. O sea, hay una escena en donde hay gigantes con rayos láseres. O sea que en cierta forma terminaste el círculo y lo transformaste en Corto Maltés, que era el deseo que tenía Robin Hood. En el Renacimiento, exactamente. Fue exactamente lo que hice. De hecho, en el prólogo, en el epílogo del libro lo explico. Es un Corto Maltés en el Renacimiento, que fue justamente lo que Robin Hood había querido hacer inicialmente con Dago. Después se quedó medio en un lugar. Igualmente Dago de Robin Hood recorrió América. Es una locura, con Carlos Gómez dibujándolo como nadie en el mundo, una belleza. Una locura. Pero sí, efectivamente, mi objetivo fue ese. Ahora sí quiero que sea el Corto Maltés. Y escribí 6 libros, con lo cual son más de 500 páginas de Dago, en donde me armé un mapita súper lindo, con historias súper lindas, que las disfruté muchísimo escribir, y en un momento, cuando se acaba la pandemia y toda la cuestión, porque además tengo mis libros de mapas antiguos, miraba esos mapas, recorría, a mí me gusta mucho y soy fanático de los viajes, no podía viajar, estábamos encerrados, viajé escribiendo a Dago, ¿no? Recorrí esos mapas con lupas a ver por dónde iba a ir, ¿no? Los nombres de los lugares. Cuando se acaba la pandemia, dije, hasta acá llegamos. Fueron 6 libros, fue hermosísimo. Y esta semana le escribí al editor, mira, si me decís un libro por año de Dago, te lo escribo. Tan bien la pasé, o sea, tuve que dejar porque lo que te digo, o sea, me tapó el laburo de otras cosas, y escribir Dago para mí era una intensidad tan grande que no es que lo pueda escribir de rebote. Ahora, si tienen ganas que todavía escriba Dago, que la verdad que a mí me encantaría, un libro por año si querés te hago. Le pasa que, bueno, la producción italiana es tan masiva que no les va a importar, no les interesa. Claro. Pero bueno, hice 6. Es un lindo número. Buenísimo. Qué bueno, la verdad que sí, buenísimo. Así que de acá lo recomendamos, a que vayan a buscar Dago, el peregrino, el dios pájaro. El sello de aprobación de Ariel, el aventurero Sánchez, que le copa, lee todo eso. Bueno, José. ¿Hace falta? Haz lo tuyo. Sí, ¿Hace falta que lo haga? Yo creo que ya está. Sí, no, está implícito. no, Hacelo. es que en realidad la tenés que hacer porque ya lo hizo. No, pero también yo Vos creo que es hacé- la primera vez que nos encontramos con alguien Sí. que lo logró. Eso. Y es fantástico. O sea, es fantástico. Sí, puede A ser. ver, pero haceme la pregunta. Claro. La pregunta era, Es. la que le hacemos Era. a la gran mayoría de los invitados en De Historietas, es ¿qué obra de la historieta argentina te gusta tanto que te hubiera gustado hacerla vos? Pero Es ahora, increíble. José, si me preguntabas hace 2 años,
te hubiese respondido Dago. O sea, te hubiese contado toda la primera parte de esta respuesta. O sea, pero no tengas duda que te hubiese dicho Dago. No te hubiese dicho el Eternauta, no te hubiese dicho Sonoma, no te hubiese dicho ningún otro. Te hubiese respondido, uy, qué bueno que estaría escribir Dago. La verdad que estaría... Pero fíjate lo que acaba de pasar. Es una historia tan hermosa. Es tan Robin Hood todo esto. Es tan Robin Hood que, bueno, sí, te respondo, Dago. Como para cerrar. Qué bueno. Bueno, nada, bueno, Luciano, vamos a ir ya cerrando esto. Ya es otro día. Espero que puedas dormir. Te agradezco. La verdad que no. Te agradezco un montón, la verdad, por el tiempo, para estar con nosotros, por la charla. La verdad que creo que se notó que la pasamos muy bien, así que mil gracias por sumarte a esto. Por favor, a ustedes, la pasé genial. Lo que decía antes, 6 personas hablando de lo que aman. O sea, gracias por invitarme y gracias por sumarme a este fogón de pasión, porque me parece que fue lo que se escuchó. Gracias a ustedes, en serio, un placer. Bueno, muchachos, Ariel, no sé, ¿alguno quiere decir algo? ¿Un saludo para acá, para Luciano? ¿Algo en particular? Es agradecer el tiempo. La verdad que nos llevamos frases icónicas de este programa. Igual la mejor fue el increíble Hop. La mejor fue sí, es verdad. Pero la verdad que la pasamos re lindo. El increíble Hulk es espectacular, Bueno, chicos, ¿alguien más quiere decir algo? Así vamos Yo le quiero agradecer a la gente de Fivertel que hizo posible esta charla, que no había podido ser la semana anterior, y esta semana pudo ser. ¿Cómo los puteé? ¿Cómo puteé a Cyber? Te juro, hola, ¿qué tal? Me llamo Mariano. Antes de cualquier cosa, te quiero pedir perdón por lo que va a pasar ahora. O sea... ¿Qué voy a decir? Así que, bueno. Luciano, yo también agradecerte acá el tiempo y sí, la pasamos espectacular. Y esa intro que queda para la posteridad con esa analogía, que impresionante. Ya le estamos cortando para el refrito de fin de año. Obvio. Nos corcheamos todo. Donde pierde el sentido, ¿viste? Empezás a hacer recortes donde todo pierde el sentido, nada, ¿viste? Todo completamente sacado de contexto. Un tipo que te mete en una frase cáncer y dragón, ya está. Una cosa importante eso, usted puede decir, bueno, pero para la literatura, viste que podemos vencer. No siempre vencemos en la literatura, O sea, podemos matar al dragón, pero el dragón nos puede comer, por eso es interesantísimo y por eso me gustaba la comparación. Somos adultos y sabemos que existen los dragones, le ponemos otros nombres, pero siguen siendo dragones. Y ahí vuelvo, ¿no? El cáncer, la soledad, la angustia, etcétera, etcétera. No siempre ganamos. Y ¿sabes qué? Al final, en el punto final de los finales, perdemos, ¿no? El silencio llega y es un silencio para siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es aguantar los trapos hasta que llegue ese silencio. Y ahí sí la literatura salva, la literatura ayuda. El tema es cómo perdemos. Si perdemos con la frente alta o perdemos derrotados. Eso. Y bueno. A los Dago. Sí, a los Dago. Bueno, les mando un saludo a todos. Ojalá hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Nos vemos pronto. Les mando un saludo. Gracias al equipo, al staff de Historietas por estar acá. Otra vez gracias, Luciano. Nos escuchamos pronto. Chau, saludos a todos.